La lluvia golpeaba con fuerza contra los cristales de la ventana cuando recibí la llamada de mi hijo Rodrigo. Era tarde, pasadas las 10 de la noche, y su voz sonaba tensa, casi suplicante. Necesitaba que fuera a su casa de inmediato. Me dijo que tenía que viajar por trabajo, algo urgente que no podía posponer, y que necesitaba que alguien se quedara con Gabriela, su esposa. No podía dejarla sola, me explicó con un tono que no admitía discusión. Algo en su voz me inquietó desde ese primer momento. Una especie de desesperación contenida que no era propia de él. Rodrigo siempre había sido un hombre sereno, calculador, de esos que nunca pierden la compostura, pero esa noche había algo diferente, algo que hacía que cada palabra sonara como una advertencia velada. Llegué a su casa cerca de la medianoche. Era una construcción moderna en las afueras de la ciudad, una de esas casas que parecen sacadas de una revista de arquitectura, toda cristales y líneas rectas, rodeada de un jardín perfectamente cuidado que ahora lucía siniestro bajo la luz mortecina de las farolas. Rodrigo me esperaba en la puerta con una maleta ya preparada a sus pies. Me abrazó brevemente, un gesto mecánico, y me condujo al interior sin darme tiempo siquiera a quitarme el abrigo. La casa estaba en penumbras, apenas iluminada por algunas lámparas estratégicamente colocadas que creaban más sombras que luz. Había un silencio pesado, denso, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. Me explicó la situación mientras subíamos las escaleras hacia el segundo piso. Gabriela había sufrido una caída hacía exactamente un mes. Un accidente doméstico, me dijo mientras bajaba las escaleras. Se había golpeado la cabeza contra el suelo de mármol del recibidor. Los médicos la habían revisado exhaustivamente. Le habían hecho toda clase de estudios, resonancias magnéticas, tomografías, análisis neurológicos completos. Físicamente no había ningún daño permanente, ninguna lesión cerebral detectable, ninguna explicación médica para lo que vino después. Sin embargo, desde ese día, Gabriela no había vuelto a pronunciar una sola palabra. Se había sumido en un mutismo absoluto, impenetrable. Los especialistas hablaban de trauma psicológico, de shock postraumático, de afasia psicogénica. Le habían recetado medicamentos, terapias, sesiones con psiquiatras y psicólogos. Nada había funcionado. Gabriela seguía encerrada en su silencio como si hubiera construido muros invisibles a su alrededor. Cuando entramos a la habitación, la vi por primera vez en meses. Gabriela estaba sentada en una silla junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad del jardín. Vestía un camisón blanco que parecía demasiado grande para su cuerpo, ahora delgado, casi frágil. Había perdido peso, mucho peso. Sus pómulos sobresalían de forma pronunciada y sus ojos, esos ojos que recordaba llenos de vida y alegría, ahora parecían dos pozos oscuros hundidos en su rostro pálido. No reaccionó cuando entramos, ni siquiera parpadeó. Simplemente siguió mirando hacia afuera, completamente inmóvil, como una estatua de porcelana a punto de quebrarse. Me acerqué con cuidado, casi con miedo de romper ese silencio que la envolvía, y le toqué suavemente el hombro. Nada, ni un gesto, ni un movimiento, ni el más mínimo reconocimiento de mi presencia. Rodrigo me condujo de vuelta al pasillo y cerró la puerta tras de nosotros. Me explicó la rutina con una precisión casi militar. Gabriela necesitaba sus medicamentos 3 veces al día, siempre a las mismas horas. Me mostró los frascos alineados en el botiquín del baño, cada uno cuidadosamente etiquetado con instrucciones detalladas. Los antidepresivos a las 8 de la mañana con el desayuno, los ansiolíticos al mediodía, los sedantes suaves por la noche antes de dormir. Era importante, me recalcó, que siguiera el horario al pie de la letra. Cualquier alteración en la medicación podría provocar episodios de ansiedad aguda. También me indicó que debía asegurarme de que comiera, aunque fuera poco. Gabriela había desarrollado una tendencia a rechazar los alimentos, a dejar pasar horas sin probar bocado. Había que estar pendiente, insistió, muy pendiente de todo. Me pasó una hoja con números de emergencia. Su número de celular estaba subrayado 2 veces, el del médico de cabecera, el de su psiquiatra, el del hospital más cercano. Me pidió que no dudara en llamar si notaba algo extraño, cualquier cambio en su comportamiento, cualquier señal de deterioro. Pero cuando le pregunté qué tipo de señales debía buscar, se quedó callado durante unos segundos demasiado largos. Simplemente sabrás, me dijo finalmente, con esa misma tensión en la voz que había notado por teléfono. Ya verás que sabrás. No me convenció su respuesta, pero tampoco insistí. Había algo en sus ojos, una especie de súplica silenciosa mezclada con algo que me costó identificar al principio,
pero que después reconocí como miedo. Mi hijo tenía miedo. El taxi llegó pocos minutos después. Rodrigo agarró su maleta, me abrazó de nuevo con esa misma frialdad mecánica y me susurró al oído que regresaría en 5 días, 6 como máximo. No podía cancelar ese viaje, era demasiado importante para su carrera. Le prometí que cuidaría bien de Gabriela, que no tenía de qué preocuparse. Asintió, pero no parecía convencido. Antes de salir, se detuvo en el umbral de la puerta, se giró hacia mí y me miró con una intensidad que me heló la sangre. «Papá», me dijo, «mantén cerradas las puertas por las noches y no dejes que Gabriela salga de su habitación después de que oscurezca». No me dio tiempo a preguntarle por qué, ya estaba bajando las escaleras del porche y metiéndose en el taxi. Me quedé solo en aquella casa enorme, escuchando el sonido del motor del taxi que se alejaba hasta perderse completamente en la noche. Cerré la puerta principal y eché el cerrojo como me había pedido Rodrigo. El silencio que quedó después fue absoluto, aplastante. Era un silencio diferente al de mi propia casa, al de cualquier otro lugar que conociera. Era un silencio que parecía estar vivo, que respiraba y se movía por los pasillos, que se colaba por debajo de las puertas y se acumulaba en los rincones. Subí de nuevo al segundo piso, revisé que Gabriela siguiera en su silla junto a la ventana. Seguía allí, exactamente en la misma posición, como si no hubiera pasado ni un segundo desde la última vez que la vi. Me pregunté si se habría movido siquiera en todo ese tiempo que estuve abajo con Rodrigo. Preparé la habitación de invitados, que estaba justo al lado de la de ellos. Era un cuarto espacioso y bien decorado, con una cama grande y cómoda, pero todo me resultaba extraño, ajeno. No podía quitarme de encima la sensación de estar invadiendo un espacio que no me correspondía, de estar violando una intimidad que debía permanecer oculta. Intenté leer un rato, pero las palabras se deslizaban por la página sin dejar huella en mi mente. Mi cabeza estaba llena de preguntas sin respuesta, de dudas que crecían como enredaderas venenosas. ¿Por qué Rodrigo estaba tan nervioso? ¿Qué había pasado realmente la noche de la caída de Gabriela? ¿Por qué una mujer que había sido tan vital, tan llena de energía, había quedado reducida a esa sombra silenciosa sentada junto a la ventana? Cerca de las 2 de la madrugada escuché un sonido, era leve, casi imperceptible, pero en medio de ese silencio absoluto sonó como un grito. Provenía de la habitación de Gabriela. Me levanté de inmediato con el corazón acelerado y salí al pasillo. La puerta de su cuarto estaba entreabierta, aunque recordaba claramente haberla cerrado. Una luz tenue se filtraba desde el interior. Me acerqué con cuidado, conteniendo la respiración, y me asomé. Gabriela ya no estaba en la silla, estaba de pie frente al espejo del tocador, mirándose fijamente con las manos apoyadas en la superficie de madera. Su reflejo me devolvió una imagen perturbadora. En sus ojos había algo diferente, una lucidez terrible que no había visto antes. Y entonces, sin apartar la mirada del espejo, comenzó a mover los labios. No emitía ningún sonido, pero estaba hablando, formando palabras silenciosas que no pude descifrar. Entré en la habitación con cuidado, haciendo el menor ruido posible. «Gabriela», susurré. Ella no reaccionó. Seguía mirándose en el espejo, seguía moviendo los labios en esa conversación muda con su propio reflejo. Me acerqué un poco más, lo suficiente para ver su rostro con claridad. Había lágrimas corriendo por sus mejillas, lágrimas silenciosas que caían una tras otra sin que ella hiciera ningún gesto por secarlas. Su expresión era de puro terror, no del tipo de miedo que provoca un susto momentáneo, sino de ese terror profundo y visceral que nace de saber algo horrible, de cargar con un conocimiento que es demasiado pesado para soportar. Le toqué el brazo con suavidad y finalmente reaccionó. Se giró hacia mí con un movimiento brusco, como si despertara de repente de una pesadilla. Sus ojos me buscaron, me encontraron, y en ellos vi una súplica desesperada. La conduje de vuelta a la cama, no opuso resistencia, se dejó guiar como una niña asustada. La arropé con cuidado, le sequé las lágrimas con un pañuelo que encontré en la mesita de noche, se acostó de lado, acurrucándose en posición fetal, y cerró los ojos con fuerza, como si quisiera borrar algo de su mente. Me senté en el borde de la cama y le acaricié el cabello suavemente, como hacía cuando Rodrigo era pequeño y tenía pesadillas. Poco a poco, su respiración se fue calmando, sus músculos se fueron relajando. Pensé que se había quedado dormida. Estaba a punto de levantarme cuando sentí que sus dedos se cerraban alrededor de mi muñeca. No fue un gesto suave, fue un agarre desesperado, casi doloroso. Abrió los ojos y me miró directamente, con una intensidad que me dejó paralizado. Entonces sucedió.
Gabriela abrió la boca y por primera vez en un mes salió un sonido de sus labios. Fue apenas un susurro ronco, quebrado por el desuso, pero cada palabra se clavó en mi pecho como un puñal de hielo. No confíes en él, me dijo. Su voz temblaba, cargada de una urgencia desesperada. No confíes en él antes de que regrese. Y luego, como si el esfuerzo de hablar hubiera consumido toda su energía, su mano se aflojó, sus ojos se cerraron y su cuerpo se abandonó al sueño o a algo parecido al sueño. Me quedé ahí sentado, completamente inmóvil, con su advertencia resonando en mis oídos como una campana fúnebre. Él, Rodrigo, mi hijo, no confíes en él. Las siguientes horas las pasé sentado en un sillón frente a la ventana de la habitación de invitados, mirando cómo la noche se desvanecía lentamente y daba paso a un amanecer grisáceo y poco prometedor. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Gabriela, sus labios formando esas palabras terribles. No confíes en él. Intenté convencerme de que eran solo las palabras confusas de una mujer traumatizada, los delirios de alguien que había pasado un mes encerrada en su propio silencio. Pero había algo en la forma en que lo había dicho, en la claridad terrible de su mirada, que hacía imposible descartar su advertencia como simple paranoia. Había verdad en sus palabras, una verdad oscura y peligrosa que apenas estaba comenzando a vislumbrar. Cuando el sol finalmente salió, bajé a preparar café. La cocina era moderna y perfectamente equipada, todo en su lugar, todo impecablemente limpio. Demasiado limpio, pensé. No había el desorden natural de una casa habitada, no había tazas sucias en el fregadero ni migas sobre la encimera. Era como si nadie viviera realmente allí, como si la casa fuera solo un escenario cuidadosamente montado. Encontré el café en una alacena, preparé una cafetera entera y me serví una taza grande. El líquido caliente me quemó la lengua, pero agradecí el dolor. Me devolvió a la realidad de alguna manera. Me senté en la mesa del comedor y miré a mi alrededor, intentando encontrar alguna pista, alguna señal de lo que realmente estaba pasando en esa casa. Fue entonces cuando noté el estudio de Rodrigo. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Mi hijo siempre había sido muy celoso de su privacidad, especialmente en lo que respectaba a su trabajo. Era abogado corporativo, llevaba casos complejos para grandes empresas, manejaba información confidencial. Nunca me había permitido entrar en su estudio, ni siquiera cuando vivía en mi casa antes de casarse con Gabriela. Pero ahora, con las palabras de ella resonando todavía en mi cabeza, sentí que tenía que hacerlo. Tenía que saber. Me levanté, crucé el comedor y puse la mano en el picaporte. Giró sin resistencia. La puerta se abrió con un leve chirrido que sonó demasiado fuerte en el silencio de la mañana. El estudio era exactamente como había imaginado. Paredes forradas de estantes llenos de libros legales, un escritorio enorme de madera oscura, un ordenador de última generación, archivadores metálicos contra una pared. Todo ordenado con esa precisión obsesiva que caracterizaba a Rodrigo. Me acerqué al escritorio. Sobre la superficie había algunos documentos, todos relacionados con casos legales, nada que llamara particularmente mi atención. Abrí los cajones uno por uno, material de oficina, carpetas con más documentos legales, facturas, recibos, todo normal, todo perfectamente inocente. Estaba a punto de rendirme cuando noté algo extraño. El cajón inferior derecho no se abría completamente. Se atascaba a medio camino como si algo lo bloqueara desde adentro. Tiré con más fuerza y el cajón se abrió de golpe. En el fondo, oculto bajo una pila de carpetas viejas, había un sobre de papel manila. Lo saqué con cuidado. Estaba sellado pero no cerrado con llave. Dentro había fotografías. Las extendí sobre el escritorio y lo que vi me dejó sin aliento. Eran fotos de Gabriela, pero no fotos normales. Eran fotos tomadas sin que ella lo supiera, a diferentes horas del día, en diferentes lugares de la casa. Gabriela leyendo en el sofá. Gabriela cocinando en la cocina, Gabriela duchándose, con el vapor difuminando su silueta a través del cristal de la mampara, Gabriela durmiendo en su cama, completamente vulnerable, completamente ajena a que alguien la estaba observando, documentando cada momento de su vida. Había más. Debajo de las fotos encontré un cuaderno, lo abrí con manos temblorosas, estaba lleno de anotaciones con la letra de Rodrigo, esa caligrafía perfecta y controlada que había conocido desde que era niño. Pero el contenido de esas páginas no tenía nada de controlado. Eran observaciones, registros minuciosos de cada movimiento de Gabriela, de cada gesto, de cada palabra que pronunciaba.
Las anotaciones se remontaban a meses atrás, mucho antes de la supuesta caída. Gabriela se levantó a las 7:04, desayunó huevos revueltos y café, habló por teléfono con su madre durante 17 minutos, salió a correr a las 9:30, regresó a las 10:15. Página tras página de esta vigilancia enfermiza, obsesiva. Y luego, en las últimas páginas, el tono cambiaba. Las observaciones se volvían más oscuras, más acusatorias. Gabriela sonrió de una manera extraña cuando le mencioné mi viaje de negocios. Creo que está planeando algo. Gabriela habló en voz baja por teléfono. No pude escuchar la conversación completa, pero mencionó la palabra libertad. Está conspirando. Tengo que detenerla. Tengo que proteger lo nuestro. Ella no puede irse. No se lo permitiré. Las anotaciones terminaban abruptamente 2 días antes de la caída. La última entrada era simplemente una fecha y una hora, la misma fecha en que Gabriela había dejado de hablar. Guardé todo exactamente como lo había encontrado y cerré el cajón. Mis manos temblaban tanto que apenas podía controlarlas. Mi hijo, mi propio hijo, ¿qué había hecho? ¿Qué había estado haciendo durante todos esos meses sin que nadie se diera cuenta? La caída de Gabriela no había sido un accidente. No podía serlo. Rodrigo había hecho algo terrible que la había dejado en ese estado de mutismo, y ahora me había dejado a cargo de ella, confiando en que yo no descubriría la verdad, confiando en mi lealtad ciega de padre. Sentí náuseas, una ola de repulsión que me subió por la garganta. Salí del estudio casi corriendo, cerré la puerta tras de mí y me apoyé contra la pared del pasillo, intentando recuperar el aliento. Tenía que hablar con Gabriela. Tenía que escuchar su versión de la historia. Subí las escaleras de 2 en 2, entré en su habitación sin llamar. Ella estaba despierta, sentada de nuevo en su silla junto a la ventana, como si nunca se hubiera movido de allí. Pero esta vez, cuando entré, giró la cabeza hacia mí. En sus ojos había algo diferente: reconocimiento, esperanza y también miedo. Un miedo profundo y antiguo que llevaba cargando durante demasiado tiempo. Me senté en el suelo frente a ella, a su altura, para que no se sintiera intimidada. Gabriela, susurré, necesito que me cuentes qué pasó. Necesito saber la verdad. Ella no respondió de inmediato. Se quedó mirándome durante largos segundos, como si estuviera evaluándome, decidiendo si podía confiar en mí. Finalmente, con un esfuerzo visible, abrió la boca. Su voz salió rasposa, débil, pero cada palabra era clara como el cristal. Él me empujó, dijo. Tu hijo me empujó por las escaleras porque intenté irme, porque había descubierto lo que estaba haciendo. Las fotos, la vigilancia constante, los medicamentos que me ponía en la comida para mantenerme dócil, sumisa. Intenté dejarlo, pero él no me lo permitió. Me dijo que si hablaba, si le contaba a alguien lo que había descubierto, me haría parecer loca, y lo logró. El golpe en la cabeza, el trauma, todo fue real, pero el silencio lo elegí yo. ¿Por qué?, pregunté, sintiendo cómo las piezas comenzaban a encajar de una forma horrible y perfecta. ¿Por qué elegiste no hablar? Gabriela cerró los ojos y 2 lágrimas rodaron por sus mejillas. Porque mientras no hable, mientras siga pareciendo una enferma mental incapaz de comunicarse, él cree que tiene el control total, cree que puede seguir adelante con su plan. Pero yo he estado observando, escuchando, cada conversación telefónica que tiene en su estudio, cada documento que revisa, cada mentira que construye cuidadosamente. Él está planeando algo mucho peor que simplemente mantenerme cautiva, y cuando regrese de este viaje va a ejecutar ese plan. Por eso te necesitaba aquí, por eso me dejó contigo, porque necesitaba un testigo, alguien a quien culpar cuando todo salga mal. Me quedé helado escuchando sus palabras. Cada frase era como un golpe directo al estómago, robándome el aire, haciéndome cuestionar todo lo que creía saber sobre mi hijo. El hombre que yo había criado, al que había enseñado valores, principios, la diferencia entre el bien y el mal, ese hombre había desaparecido en algún momento y en su lugar había quedado un extraño capaz de cosas terribles, un monstruo que compartía la sangre de mi sangre. Gabriela me miraba con esos ojos hundidos, esperando mi reacción, tal vez esperando que la creyera o tal vez esperando que saliera corriendo como todos los demás seguramente habían hecho. Pero yo no podía moverme. Estaba clavado en ese suelo, sintiendo cómo mi mundo entero se desmoronaba a mi alrededor como un castillo de naipes en medio de un huracán. Cuéntame todo, le dije finalmente cuando recuperé algo de voz. Desde el principio,
Necesito saber exactamente qué ha estado pasando en esta casa. Gabriela tomó aire profundamente, como preparándose para sumergirse en aguas oscuras, y comenzó a hablar. Su voz era débil al principio, pero fue ganando fuerza a medida que las palabras salían, como si llevarlas dentro todo ese tiempo las hubiera vuelto venenosas y expulsarlas fuera el único antídoto posible. Todo comenzó hace casi un año, me dijo. Al principio eran cosas pequeñas, tan sutiles que pensé que lo estaba imaginando. Rodrigo empezó a preguntarme constantemente dónde había estado, con quién había hablado, qué había hecho durante el día. No de manera casual como lo hacen las parejas normales, sino con una intensidad que me ponía nerviosa. Tomaba nota mental de cada detalle, como si estuviera construyendo un expediente sobre mí. Luego vinieron las revisiones. Me revisaba el teléfono mientras dormía. Encontré aplicaciones instaladas que yo no había autorizado, aplicaciones de rastreo, de monitoreo. Cuando le pregunté al respecto, se puso furioso. Me acusó de ser paranoica, de estar inventando problemas donde no los había. Me hizo sentir culpable por siquiera cuestionarlo. Así que dejé de preguntar. Pensé que tal vez era el estrés de su trabajo, que pasaría, pero no pasó, empeoró. Comenzó a controlar todo, a quién podía ver, a dónde podía ir, cuánto tiempo podía estar fuera de la casa. Si tardaba 5 minutos más de lo que él consideraba aceptable, me llamaba una y otra vez hasta que contestara. Y si no contestaba de inmediato, cuando llegaba a casa me esperaba con esa mirada. Esa mirada fría que me decía que había cruzado una línea invisible que solo él conocía. Los medicamentos empezaron hace 6 meses. Al principio no me di cuenta, me sentía extraña, somnolienta, como si estuviera viendo el mundo a través de una niebla espesa. Pensé que era depresión. Rodrigo me sugirió que fuera al médico, me acompañó a la consulta, habló con el doctor antes que yo, me recetaron antidepresivos. Pero lo que no supe hasta mucho después es que Rodrigo había manipulado esa consulta, había descrito síntomas que yo nunca había mencionado, había pintado un cuadro de una mujer al borde del colapso mental y luego, en casa, aumentaba las dosis. Trituraba pastillas extra en mi comida, en mis bebidas. Me mantenía en un estado de sedación constante, lo suficientemente consciente para funcionar, pero no lo suficiente para revelarme, para pensar con claridad, para planear una escapatoria. Descubrí las fotografías por accidente hace 2 meses. Estaba buscando unos documentos en su estudio, algo relacionado con nuestros impuestos. Él estaba en el trabajo y pensé que sería rápido. Pero al abrir uno de los archivadores encontré carpetas enteras llenas de fotos mías, cientos de ellas, tomadas en momentos en los que yo creía estar sola, en situaciones privadas, íntimas. Había fotos tomadas desde ángulos imposibles, lo que significaba que había instalado cámaras en toda la casa. En el dormitorio, en el baño, en la sala, no había un solo espacio donde yo estuviera realmente sola. Él siempre estaba mirando, siempre vigilando. Sentí como si me arrancaran la piel, como si todo este tiempo hubiera estado viviendo desnuda en un escaparate sin saberlo. Esa noche lo confronté. Fue el error más grande de mi vida. Esperé a que llegara del trabajo, preparé la cena como siempre, actué con normalidad. Pero cuando nos sentamos a la mesa, saqué una de las fotos y la puse frente a él. La foto donde yo estaba en la ducha, sin saber que me fotografiaban. Le pregunté qué significaba eso. Le pregunté cuánto tiempo llevaba espiándome. Su reacción fue peor de lo que había imaginado. Primero intentó negarlo. Dijo que eran fotos viejas de cuando éramos novios, que yo le había dado permiso. Pero cuando insistí, cuando le dije que sabía la verdad, algo cambió en su rostro. Fue como ver caer una máscara. Lo que había debajo no era humano. Era algo frío, calculador, peligroso. Me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó moretones durante semanas. Me arrastró hasta el estudio y me mostró todo. Todas las cámaras, todos los micrófonos, todos los dispositivos de rastreo. Me explicó con una calma terrorífica que todo lo que yo hacía, cada movimiento, cada palabra, cada pensamiento que verbalizaba, él lo sabía. Me dijo que me amaba demasiado como para dejarme ir, que yo era suya y que siempre lo sería. Que había invertido demasiado tiempo, demasiada energía en nuestra relación como para permitir que yo la arruinara con mi ingratitud. Intenté razonar con él, le dije que eso no era amor, que era obsesión, enfermedad, pero él solo sonrió, una sonrisa que nunca olvidaré. Y me dijo que si intentaba dejarlo, si se lo contaba a alguien, él me destruiría. Tenía pruebas, me dijo, pruebas de que yo era mentalmente inestable, de que era una amenaza para mí misma. Nadie me creería. Esa noche dormí en el cuarto de invitados con la puerta cerrada con llave.
pero no pude dormir realmente. Me quedé despierta toda la noche planeando. Tenía que salir de esa casa. Tenía que escapar antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente, cuando Rodrigo se fue al trabajo, empecé a empacar. Solo lo esencial: ropa, documentos, algo de dinero que había estado guardando en secreto. Llamé a mi hermana, le dije que necesitaba quedarme con ella unos días, no le expliqué por qué. No podía arriesgarme a que Rodrigo interceptara la llamada. Mi hermana aceptó sin hacer preguntas, quedamos en que vendría a recogerme esa misma tarde, pero Rodrigo llegó temprano, mucho más temprano de lo normal, como si supiera, y probablemente lo sabía. Probablemente había estado monitoreando mis llamadas, mis movimientos, todo. Me encontró en el dormitorio con la maleta a medio hacer. Su rostro no mostraba sorpresa, solo una furia fría y contenida que era 1000 veces peor que cualquier explosión de ira. Me preguntó a dónde creía que iba. Le dije la verdad. Le dije que me iba, que nuestra relación estaba terminada, que necesitaba ayuda, pero que yo no podía ser quien se la diera. Se acercó despacio, peligrosamente despacio. Intenté retroceder, pero ya estaba contra la pared. Me agarró del cuello, no lo suficientemente fuerte como para estrangularme, pero sí lo suficiente para dejar claro que podía hacerlo si quería. Me dijo que no iría a ninguna parte, que si intentaba irme, me arrepentiría, que haría que pareciera que me había vuelto loca, que era una amenaza, que necesitaba ser internada. Logré zafarme, corrí hacia la puerta del dormitorio, él me siguió. Bajé las escaleras tan rápido como pude, pero él era más rápido. Me alcanzó en la mitad de las escaleras, sentí sus manos en mi espalda, un empujón, y luego nada más que el vacío y el impacto. Escuché el crujido antes de sentir el dolor. Mi cabeza golpeó el suelo de mármol del recibidor y el mundo se volvió blanco, luego rojo, luego negro. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital. Rodrigo estaba sentado junto a mí, sosteniendo mi mano con cara de preocupación. Había médicos, enfermeras, todos muy atentos, muy profesionales. Rodrigo les explicó que había tenido un accidente, que me había resbalado en las escaleras. Los médicos le creyeron, porque no lo harían. Era un abogado respetable, preocupado por su esposa herida. Y yo tenía un trauma craneal, estaba confundida, desorientada. Cualquier cosa que dijera sería descartada como consecuencia de la lesión. Pero lo peor vino después. En algún momento durante los primeros días en el hospital, mientras estaba sedada, Rodrigo habló con los médicos. Les habló de mi supuesta inestabilidad mental, de episodios de ansiedad que yo nunca había tenido, de intentos de autolesión que nunca habían ocurrido. Les mostró el historial de los medicamentos que él mismo me había estado administrando a escondidas como prueba de que yo ya estaba bajo tratamiento psiquiátrico. Construyó una narrativa perfecta de una mujer mentalmente frágil que había tenido un accidente previsible. Y cuando yo intenté contarle la verdad a una enfermera, cuando intenté explicarle que mi esposo me había empujado, que estaba en peligro, ella solo me miró con lástima y aumentó mi sedación. Pensaron que estaba delirando, que el golpe me había afectado más de lo que los estudios mostraban. Tomé la decisión de dejar de hablar en mi tercer día en el hospital. Me di cuenta de que cada palabra que pronunciaba era usada en mi contra, era tergiversada, malinterpretada, convertida en evidencia de mi supuesta locura. Así que simplemente dejé de hacerlo, cerré la boca y no volví a abrirla. Al principio los médicos pensaron que era un síntoma neurológico, que el trauma había afectado mi capacidad de hablar. Hicieron más pruebas, más estudios, pero físicamente no había nada malo. Así que, eventualmente, concluyeron que era psicológico, un mutismo selectivo producto del trauma, lo cual, irónicamente, terminó por reforzar la narrativa de Rodrigo. Ahora no solo era mentalmente inestable, ahora también estaba traumatizada hasta el punto de no poder comunicarme. Era la víctima perfecta, indefensa, silenciosa, completamente a su merced. Me trajeron de vuelta a esta casa como si fuera una inválida. Rodrigo contrató enfermeras que venían durante el día las primeras semanas, todas muy profesionales, muy atentas, pero también completamente ajenas a lo que realmente estaba pasando. Rodrigo representaba su papel de esposo devoto a la perfección. Preparaba mis comidas, me ayudaba a bañarme, me leía por las noches. Ante los ojos de cualquiera que nos viera, éramos una pareja enfrentando juntos una tragedia. Pero cuando nos quedábamos solos, cuando la última enfermera se iba y cerraba la puerta, él dejaba caer la máscara. Me susurraba al oído lo orgulloso que estaba de mí por haber aprendido a comportarme. Me decía que esto era lo que siempre había querido,
tenerme completamente para él, sin que nadie más pudiera llevarse mi atención. Me decía que podíamos ser felices así, si yo simplemente aceptaba mi nuevo rol. Durante ese mes de silencio aprendí a observar de verdad, a prestar atención a cada detalle, a cada conversación telefónica que él tenía pensando que yo no entendía, a cada documento que dejaba descuidadamente sobre su escritorio, y descubrí algo que explica por qué necesitaba que yo estuviera así, por qué necesitaba mantenerme callada e incapacitada. Rodrigo está involucrado en algo ilegal, muy ilegal. A través de su bufete ha estado lavando dinero para varios clientes que no son exactamente hombres de negocios legítimos. Ha estado usando cuentas a mi nombre, propiedades que están registradas bajo mi nombre sin que yo lo supiera. Si alguna vez se descubre, yo seré la principal sospechosa. Yo apareceré como la cerebro detrás de toda la operación. Y en mi estado actual, sin capacidad de defenderme, de hablar, de explicar lo que realmente pasó, seré el chivo expiatorio perfecto. Este viaje que hizo no es por trabajo normal, o al menos no del tipo que le cuenta a la gente. Está cerrando el último trato, moviendo los últimos fondos, y cuando regrese, todo estará en su lugar, todas las pruebas apuntarán hacia mí, y entonces, de alguna manera, yo tendré otro accidente. Solo que este será fatal, un suicidio probablemente. Una mujer deprimida, traumatizada, que no pudo soportar más la carga de su enfermedad mental. Es el final perfecto para su historia. Él quedará libre con todo el dinero sin ninguna sospecha y yo estaré muerta, incapaz de revelar la verdad. Por eso te trajo aquí. Por eso te pidió que te quedaras conmigo. Cuando yo muera, tú serás el testigo que confirme lo mal que estaba, lo mucho que sufrí. Tu testimonio hará que todo parezca creíble, inevitable. Gabriela terminó de hablar y el silencio que siguió fue absoluto. Me sentía enfermo, físicamente enfermo, como si mi cuerpo rechazara la información que acababa de procesar. Mi propio hijo era capaz de planear algo así, de usar a su propia esposa, de planear su muerte con esa frialdad calculadora. Y yo, sin saberlo, estaba a punto de convertirme en cómplice, en la pieza final de su horrible rompecabezas. Me puse de pie con piernas temblorosas y caminé hacia la ventana. Afuera, el día había amanecido completamente gris y lluvioso, como si el cielo mismo llorara por la monstruosidad que se gestaba dentro de estas paredes. Tenía que hacer algo, ¿pero qué? Si acudía a la policía sin pruebas concretas, Rodrigo simplemente activaría su plan alternativo. Si intentaba sacar a Gabriela de la casa, él lo sabría. Tenía cámaras en todos lados. Probablemente incluso ahora nos estaba observando. Me volví hacia Gabriela. Las cámaras, dije, ¿dónde están exactamente? Ella señaló varios puntos de la habitación con dedos temblorosos. En el detector de humo del techo, en el marco digital de fotos sobre la cómoda, en el despertador de la mesita de noche. Y esas son solo las que he podido identificar. Probablemente hay más. La casa entera es su panóptico personal. Sentí una oleada de furia tan intensa que por un momento no pude ver con claridad. ¿Cómo era posible que alguien hiciera algo así? ¿Cómo era posible que ese alguien fuera mi hijo? Me acerqué al detector de humo, lo bajé de su soporte en el techo. Efectivamente, detrás de la rejilla había una pequeña cámara, diminuta, casi imperceptible. La arranqué sin cuidado, la tiré al suelo y la aplasté con el talón de mi zapato. Hice lo mismo con el marco digital y el despertador. Si Rodrigo estaba observando, que viera esto, que supiera que ya no estaba jugando su juego. Pero sabía que destruir las cámaras no era suficiente. Necesitaba pruebas reales, irrefutables, que pudiera usar contra él. Bajé de nuevo al estudio. Esta vez no fui cuidadoso, no intenté dejar todo como lo había encontrado. Busqué en cada cajón, en cada archivador, en cada carpeta. Tenía que haber algo más, algo que pudiera vincular a Rodrigo directamente con sus crímenes. Encontré archivos digitales encriptados en su computadora, pero no tenía las contraseñas. Encontré más fotografías de Gabriela, más cuadernos con sus observaciones enfermizas, pero nada que sirviera como evidencia legal de lavado de dinero o conspiración para cometer asesinato. Estaba empezando a desesperarme cuando Gabriela apareció en la puerta del estudio. En su mano llevaba un pequeño dispositivo USB. Esto, dijo con voz temblorosa, lo encontré hace 3 semanas escondido en el fondo de su armario. Está encriptado, pero logré acceder usando la fecha de nuestro aniversario como contraseña. Es muy predecible en algunas cosas. Tomé el USB y lo conecté a la computadora de Rodrigo. Las carpetas se abrieron revelando cientos de documentos, extractos bancarios, transferencias, registros de propiedades, contratos,
todo meticulosamente organizado y todo absolutamente incriminatorio. Había cuentas en paraísos fiscales, propiedades compradas con dinero de procedencia claramente ilegal, toda una red de transacciones diseñadas para ocultar el origen de fondos que sumaban millones. Y todo, absolutamente todo, estaba a nombre de Gabriela. Cada cuenta, cada propiedad, cada transacción la nombraba a ella como titular o beneficiaria. Era una trampa perfecta. Si alguien investigaba, ella sería la única responsable. Pero había algo más en ese USB. Un archivo de video. Lo abrí con manos temblorosas. Era una grabación de la cámara de seguridad del recibidor tomada el día de la caída de Gabriela. Vi a Gabriela bajando las escaleras con una maleta en la mano. Vi a Rodrigo subiendo tras ella, moviéndose con una velocidad y una intención que no dejaban lugar a dudas. Vi el momento exacto en que sus manos tocaban la espalda de ella, el empujón, la caída, el golpe brutal contra el suelo, y luego vi algo aún peor. Vi a Rodrigo quedarse de pie en lo alto de las escaleras durante largos segundos, mirando el cuerpo inmóvil de su esposa, calculando, decidiendo su siguiente movimiento. Solo entonces bajó, solo entonces sacó su teléfono y llamó a emergencias, componiendo su rostro en una máscara de horror y preocupación perfectamente creíbles. ¿Por qué guardó esto?, pregunté, sin poder apartar los ojos de la pantalla. ¿Por qué grabaría su propio crimen? Gabriela se acercó y se sentó en el borde del escritorio. «Porque es arrogante», dijo con voz cansada, «porque está tan convencido de su propia inteligencia, de su capacidad para manipular cualquier situación, que no cree que alguien pueda atraparlo. Guarda estas grabaciones como trofeos, como recordatorios de su poder sobre mí. Nunca pensó que yo las encontraría, y menos aún que tendría el coraje de guardar copias. Tenía razón, mi hijo era arrogante. Siempre lo había sido, incluso de niño. Pero esta arrogancia había mutado en algo monstruoso, en una convicción de superioridad que lo hacía sentirse intocable, por encima de las leyes y la moral que regían a las personas normales. Copié todos los archivos del USB en varios dispositivos. Los guardé en lugares diferentes de la casa donde Rodrigo no pensaría buscar. Uno en la cocina, detrás de las latas de conserva que nunca tocaba, otro en el garaje, dentro de una caja de herramientas viejas, un tercero en el jardín, enterrado en una maceta que estaba junto a la puerta trasera. No iba a arriesgarme a que una sola copia fuera suficiente. Si Rodrigo descubría una, habría otras. Y una de ellas, la más importante, la llevé conmigo, colgada en una cadena alrededor de mi cuello, oculta bajo la camisa. Era pequeña, apenas del tamaño de mi pulgar, pero contenía toda la evidencia que necesitábamos para destruir su plan perfecto. Me sentí un poco más tranquilo sabiendo que teníamos eso. Pero solo un poco, porque aún quedaba el problema de qué hacer con esa evidencia. «No podemos simplemente ir a la policía», dijo Gabriela como si leyera mis pensamientos. «Rodrigo tiene contactos allí, tiene amigos, colegas, gente que le debe favores. Si vamos sin preparar el terreno adecuadamente, él lo sabrá antes de que salgamos del edificio. Y entonces acelerará su plan». Tenía razón, necesitábamos ser inteligentes, estratégicos. Necesitábamos pensar como él pensaba, anticiparnos a sus movimientos. Pero eso requería tiempo, y el tiempo era exactamente lo que no teníamos. Rodrigo regresaría en 4 días. 4 días para armar un caso, para encontrar la manera de exponerlo sin darle la oportunidad de contraatacar. Me froté la cara con ambas manos, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastándome. En ese momento, entendí lo que Gabriela había estado cargando sola durante todo ese mes. El conocimiento terrible de estar atrapada, de saber que el peligro acecha, pero ser incapaz de hacer nada al respecto. Pasamos el resto del día planeando. Gabriela resultó ser mucho más fuerte de lo que su apariencia frágil sugería. El mes de silencio la había obligado a observar, a pensar, a desarrollar una paciencia y una astucia que antes no tenía. Juntos, repasamos cada detalle de la red de Rodrigo. Identificamos a sus clientes, rastreamos las transacciones más comprometedoras, encontramos los puntos débiles en su aparentemente impenetrable fachada. Gabriela recordaba conversaciones telefónicas, fragmentos de reuniones que había presenciado antes de su caída, nombres que Rodrigo había mencionado pensando que ella no estaba prestando atención. Todo eso ahora cobraba un nuevo significado. Todas esas piezas sueltas comenzaban a formar un patrón claro y oscuro. Había un nombre que se repetía con frecuencia en los documentos: Esteban Maldonado. Al principio pensé que era solo otro cliente más, pero Gabriela reaccionó al escucharlo. «Lo conozco», dijo. «Vino a la casa una vez hace unos 6 meses.
Rodrigo lo presentó como un socio de negocios, pero algo en él me puso los pelos de punta. Tenía esos ojos, ya sabes, esos ojos que han visto cosas terribles y las han disfrutado. Rodrigo se puso muy nervioso durante esa visita. Fue la única vez que lo vi perder la compostura frente a alguien. Maldonado le dijo algo antes de irse, algo que no alcancé a escuchar completamente, pero incluía la palabra consecuencias. Rodrigo estuvo alterado durante días después de esa reunión. Busqué el nombre en los archivos. Maldonado era el cliente principal, el que movía las cantidades más grandes de dinero. También era, según lo que pude encontrar en búsquedas rápidas en internet, un hombre con vínculos sospechosos con el crimen organizado. Esto cambiaba todo. Rodrigo no solo estaba cometiendo fraude financiero, estaba metido con gente verdaderamente peligrosa, gente que no se detenía ante nada para proteger sus intereses. Si exponíamos a Rodrigo, también exponíamos a Maldonado y a cualquiera que estuviera detrás de él. Y esa gente no iba a quedarse de brazos cruzados. Pero tampoco podíamos permitir que Rodrigo siguiera adelante con su plan. Estábamos atrapados entre dos opciones igualmente terribles. Si actuábamos, nos convertiríamos en objetivos. Si no hacíamos nada, Gabriela moriría. No había una tercera opción, no había una salida fácil. Solo había elecciones difíciles y consecuencias potencialmente mortales, sin importar qué camino tomáramos. Esa noche apenas pude dormir de nuevo. Me quedé en la habitación de invitados con la puerta cerrada, pero no con llave. Necesitaba poder moverme rápido si algo pasaba. Cada sonido de la casa me ponía en alerta máxima. El viento contra las ventanas, la vieja madera crujiendo, el zumbido del refrigerador en la cocina. Todo sonaba como pasos, como puertas abriéndose, como amenazas materializándose en las sombras. Cerca de las 3 de la madrugada escuché algo diferente, un coche deteniéndose frente a la casa. Me levanté de un salto y corrí hacia la ventana. Efectivamente, había un vehículo estacionado en la calle, un sedán oscuro con los faros apagados. No podía ver quién estaba dentro, pero la sola presencia de ese coche a esa hora no auguraba nada bueno. Me quedé observando durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. El coche no se movió, nadie salió de él, simplemente estaba ahí, esperando, observando. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les diría? Que había un coche estacionado en una calle pública. Eso no era un crimen. Y si Rodrigo tenía contactos en la policía, una llamada así solo serviría para alertarlo de que algo estaba pasando. Finalmente, después de casi una hora, el coche arrancó y se alejó despacio, como si no tuviera prisa, como si quisiera asegurarse de que yo supiera que había estado allí. Fue una demostración de poder, un recordatorio de que estábamos siendo vigilados, de que no estábamos tan solos como pensábamos. A la mañana siguiente se lo conté a Gabriela. Ella palideció, pero no pareció sorprendida. Rodrigo les dijo que estaría fuera, dijo. Les dijo que yo quedaría sola con un anciano que no representa ninguna amenaza. Pero si sospecha que hablé, si sospecha que ahora tú sabes la verdad, mandará a alguien a verificar, a asegurarse de que su inversión está protegida. Anciano, repetí con una mezcla de indignación y miedo. No sabía si sentirme insultado o agradecido de que me subestimaran. Decidí que lo segundo era más útil. Si Rodrigo y su gente me consideraban inofensivo, eso nos daba una pequeña ventaja. Podíamos usar esa subestimación a nuestro favor, pero primero necesitábamos un plan real, algo más que solo recopilar evidencia y esperar lo mejor. Gabriela sugirió contactar con un periodista. Alguien fuera del círculo de influencia de Rodrigo, alguien que estuviera interesado en una historia así y que tuviera los recursos para investigarla y publicarla antes de que pudiera ser silenciada. Era arriesgado si elegíamos a la persona equivocada. Si esa persona decidía contactar con Rodrigo para verificar los hechos, estaríamos acabados. Pero si encontrábamos al periodista correcto, alguien con integridad y valentía, podríamos crear suficiente ruido público como para que silenciarnos fuera imposible. La pregunta era, ¿cómo encontrar a esa persona sin exponernos en el proceso? No podíamos simplemente buscar en Google y empezar a llamar al azar. Necesitábamos ser más cuidadosos que eso. Gabriela recordó a alguien, una amiga de la universidad, Laura Fernández, que ahora trabajaba como periodista de investigación para un medio digital independiente. Habían perdido el contacto después de que Gabriela se casara con Rodrigo, algo que ahora cobraba sentido considerando cómo él había ido aislándola sistemáticamente de todas sus amistades y familiares. Pero Laura era exactamente el tipo de persona que necesitábamos. Tenía reputación de ser incorruptible, de no dejarse intimidar por amenazas o presiones.
Había expuesto escándalos de corrupción gubernamental, casos de abuso corporativo, historias que otros periodistas habían considerado demasiado peligrosas para tocar. Si alguien podía ayudarnos, era ella. El problema era contactarla sin que Rodrigo o su gente se enteraran. No podíamos usar los teléfonos de la casa. Rodrigo probablemente los tenía intervenidos. Mi propio celular tampoco era seguro. Había estado en esa casa el tiempo suficiente como para que él hubiera instalado algo si quería. Necesitábamos un teléfono limpio, uno que no pudiera rastrearse hasta nosotros. Esa tarde, con la excusa de necesitar aire fresco y hacer algunas compras, salí de la casa. Caminé varias cuadras antes de tomar un taxi, asegurándome de que nadie me siguiera. Le di al conductor la dirección de un centro comercial en el otro extremo de la ciudad, lo más lejos posible de la casa de Rodrigo. Durante todo el trayecto mantuve la mirada fija en el retrovisor, buscando señales de que nos seguían. El sedán oscuro de la noche anterior no apareció, pero eso no significaba que no hubiera otros. En el centro comercial compré un teléfono desechable con efectivo, pagando con billetes arrugados que había estado guardando en mi cartera durante meses. Nadie que me viera podría conectar esa compra conmigo si solo revisaban registros de tarjetas de crédito. También compré una tarjeta SIM prepagada en una tienda diferente, en otro nivel del centro comercial. Estaba siendo paranoico, lo sabía, pero la paranoia parecía justificada dadas las circunstancias. Cuando tienes un hijo que ha estado espiando a su esposa durante meses, que ha planeado su muerte con frialdad de cirujano, ninguna precaución parece excesiva. Activé el teléfono en el baño público del centro comercial en uno de los cubículos del fondo, donde las cámaras de seguridad no alcanzaban. Busqué el nombre de Laura Fernández en internet. Encontré su perfil profesional, algunos artículos que había escrito, su número de contacto en el medio para el que trabajaba. No llamé desde allí, todavía no. Primero necesitaba regresar a la casa y hablar con Gabriela, asegurarme de que ella estuviera preparada para lo que vendría después. Porque una vez que contactáramos con Laura, una vez que pusiéramos las cosas en movimiento, no habría vuelta atrás. Rodrigo sabría que lo habíamos traicionado. Y cuando Rodrigo descubriera eso, su reacción sería impredecible y probablemente violenta. Necesitábamos estar listos para esa eventualidad, necesitábamos tener un plan de escape por si las cosas se torcían. Cuando regresé a la casa era media tarde, las nubes bajas amenazaban con otra tormenta. Entré con las bolsas del supermercado como coartada, alimentos que realmente necesitábamos, pero que principalmente servían para justificar mi ausencia. Gabriela estaba en la cocina preparando té. Había algo diferente en ella. Seguía luciendo frágil, demacrada, pero había una determinación en sus ojos que no había visto antes. El mes de silencio, de aparentar ser una inválida mental, había terminado. Ahora que había alguien que le creía, que estaba dispuesto a ayudarla, estaba recuperando algo de sí misma. No toda. Probablemente nunca recuperaría completamente a la mujer que había sido antes de que Rodrigo la destruyera, pero al menos había chispas de vida donde antes solo había cenizas. Le mostré el teléfono desechable. Ella lo tomó como si fuera una granada sin seguro, consciente de que ese pequeño dispositivo de plástico podía salvarnos o condenarnos dependiendo de cómo lo usáramos. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que le decimos a Laura, dijo Gabriela. No podemos darle toda la información de una vez. Si se asusta, si piensa que es demasiado peligroso, podría decidir no involucrarse. Tenemos que presentarle la historia gradualmente, dejar que ella misma llegue a las conclusiones. Así se sentirá más comprometida, más dueña de la investigación. Asentí. Tenía sentido. Los periodistas eran como cualquier otra persona, tenían sus propios miedos, sus propias líneas que no cruzarían. Si queríamos que Laura se arriesgara por nosotros, teníamos que hacer que sintiera que esta era su historia tanto como la nuestra. Esperamos hasta que cayó la noche para hacer la llamada. No porque la oscuridad nos ofreciera alguna protección real, sino porque psicológicamente se sentía más seguro, como si las sombras pudieran escondernos de los ojos que sabíamos que nos observaban. Gabriela marcó el número con dedos temblorosos. Sonó 3 veces antes de que alguien contestara. La voz de Laura era profesional, ligeramente impaciente. Bueno, dijo, ¿quién habla? Hubo un silencio largo. Gabriela abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Un mes de mutismo voluntario había dejado secuelas. Su cerebro sabía cómo formar las palabras, pero su cuerpo se resistía a producirlas. La vi luchar contra sí misma, contra el miedo que se había instalado en cada célula de su ser. Finalmente, con un esfuerzo que pude ver físicamente, logró hablar.
Laura, soy yo, Gabriela, Gabriela Méndez. Hubo otro silencio del otro lado de la línea, de sorpresa. Gabriela, Dios santo, hace años que no sé nada de ti, ¿cómo estás? ¿Dónde has estado? Las preguntas salían en ráfaga, genuina preocupación mezclada con curiosidad. Gabriela cerró los ojos, tomó aire profundamente. No estoy bien, Laura, no he estado bien durante mucho tiempo y necesito tu ayuda. Necesito que escuches lo que tengo que decir y que no cuelgues, no importa qué tan loco suene, por favor. Hubo una pausa más corta esta vez. Claro, dijo Laura, con esa voz que los buenos periodistas desarrollan, esa mezcla de empatía y distancia profesional que les permite escuchar historias terribles sin desmoronarse. Te escucho. Cuéntame qué está pasando. Gabriela le contó todo. No gradualmente como habíamos planeado, sino en un torrente de palabras que salían demasiado rápido, tropezándose unas con otras. Le habló de Rodrigo, de la vigilancia, de los medicamentos, de la caída que no fue accidente, del mes de silencio. Le habló del lavado de dinero, de Esteban Maldonado, del plan para hacerla parecer culpable antes de matarla. Yo escuchaba desde el lado opuesto de la mesa, viendo cómo Gabriela se vaciaba de toda esa verdad venenosa que había estado conteniendo durante tanto tiempo. Cuando terminó, estaba llorando, temblando, pero también había algo de alivio en su rostro. Había dicho las palabras en voz alta a alguien más. Ya no era solo ella y yo. Ahora había una tercera persona que conocía la verdad. Laura no habló de inmediato. Escuché su respiración a través del altavoz del teléfono, procesando, evaluando. Finalmente dijo: Eso es mucho, Gabriela. Es una acusación muy seria contra tu esposo. Necesito ver evidencia. Documentos, grabaciones, algo que respalde lo que me estás diciendo. Porque si publico algo así sin pruebas sólidas, no solo arruinaré mi carrera, también podría meterte en más problemas a ti. Gabriela asintió aunque Laura no podía verla. Tenemos evidencia, dijo. Tenemos todo, documentos financieros, transferencias, grabaciones de video. Puedo enviártelo todo, pero no puedo hacerlo desde aquí. La casa está vigilada, necesitamos encontrarnos en persona, en algún lugar público, pero no demasiado público, donde podamos pasar desapercibidos. Acordaron reunirse 2 días después en una cafetería del centro, una de esas cadenas grandes donde siempre hay mucha gente y nadie presta atención a nadie. Laura sugirió que Gabriela fuera sola, pero ella se negó. No puedo, dijo simplemente, no puedo salir de esta casa sola. Si me ve alguien, si Rodrigo se entera, acelerará su plan. Necesito que mi suegro venga conmigo. Necesito que haya testigos de todo lo que pase a partir de ahora. Laura aceptó finalmente. Les dio instrucciones específicas, nada de teléfonos personales durante el encuentro, nada de correos electrónicos ni mensajes de texto. Y sobre todo, nada de hablar de esto con nadie más. Si esta historia era real, si era tan peligrosa como Gabriela afirmaba, necesitaban mantenerla contenida hasta que Laura tuviera todo verificado y listo para publicar. Una filtración prematura podría ser fatal. Colgamos y nos quedamos sentados en la oscuridad de la cocina durante largo rato. Ninguno de los dos sabía qué decir. Habíamos dado el paso, ya no había vuelta atrás. En 2 días nos encontraríamos con Laura, le entregaríamos toda la evidencia y luego solo quedaba esperar. Esperar a que ella investigara, verificara, escribiera su historia y esperar a que Rodrigo no descubriera lo que estábamos haciendo antes de que fuera demasiado tarde. El resto de esa noche lo pasamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, en sus propios miedos. Yo pensaba en mi hijo, en el niño que había criado, intentando encontrar el momento exacto en que las cosas habían salido mal. Había señales que había ignorado, su necesidad de control incluso de pequeño, su incapacidad para aceptar la derrota o el fracaso, su forma de manipular situaciones para salirse siempre con la suya. Recordaba una vez cuando tenía 12 años, había acusado a su hermana menor de romper su videojuego favorito. Lloró, hizo una escena terrible, insistió en que ella debía ser castigada. Nosotros, sus padres, la habíamos castigado sin realmente investigar, confiando en la palabra de Rodrigo porque él nunca mentía, o eso creíamos. Semanas después, encontré el videojuego intacto en su mochila. Cuando lo confronté, se encogió de hombros y dijo que se había confundido, que había encontrado el juego pero se olvidó de decirlo. No hubo remordimiento en sus ojos, no hubo disculpa sincera hacia su hermana. Solo esa indiferencia fría que entonces atribuía a la torpeza adolescente, pero que ahora reconocía como algo mucho más oscuro. La incapacidad de sentir empatía genuina, la facilidad
con la que destruía a otros para conseguir lo que quería. Había más momentos así, ahora que los buscaba en mi memoria, novias que terminaban relaciones con él y de repente se encontraban con rumores viciosos circulando sobre ellas, compañeros de trabajo que competían con él por ascensos y terminaban despedidos por errores que de alguna manera siempre podían rastrearse hasta ellos, pero que yo sospechaba ahora habían sido plantados. Una exnovia que presentó una orden de alejamiento que Rodrigo logró que revocaran presentándola como desequilibrada, obsesiva. Yo le había creído a él entonces, siempre le había creído, porque era mi hijo y los padres quieren creer que sus hijos son buenos, que los criaron bien, que cualquier acusación en su contra debe ser un malentendido. Pero ya no podía seguir engañándome. Mi hijo era un monstruo y yo, sin quererlo, había ayudado a crear ese monstruo. El día siguiente transcurrió con una lentitud agónica. Cada minuto parecía estirarse como chicle, viscoso y pegajoso. Intenté mantener la rutina normal. Preparé el desayuno. Me aseguré de que Gabriela tomara sus medicamentos, aunque ahora estábamos reduciendo las dosis gradualmente para que recuperara la claridad mental completa. Rodrigo llamó por la tarde. Mi corazón casi se detiene cuando vi su nombre en la pantalla del teléfono de la casa. Gabriela me miró con ojos enormes, aterrorizados. Respiré profundo e intenté sonar normal cuando contesté. «Hola, hijo», dije, con una voz que esperaba sonara relajada. «¿Cómo va todo por allá?» «Todo bien, papá», respondió Rodrigo. Su voz sonaba tensa, pero trataba de ocultarlo. Solo llamaba para verificar cómo van las cosas. «¿Cómo está Gabriela? ¿Ha habido algún cambio?» Miré a Gabriela, que negaba con la cabeza violentamente. «Ningún cambio», dije. «Sigue igual. Come poco, duerme mucho. Yo me encargo de que tome sus medicamentos a tiempo». «No te preocupes por nada, está en buenas manos». Hubo una pausa breve. «Bien», dijo finalmente, «eso es bueno. ¿Y tú, papá? ¿Estás bien? No es demasiado pesado cuidarla solo. Puedo mandar a alguien si necesitas ayuda». La oferta sonaba inocente, pero yo sabía mejor. Si mandaba a alguien sería para vigilarnos, para asegurarse de que todo siguiera según su plan. «No es necesario», respondí rápidamente. «La verdad está muy tranquila, casi ni hay que hacer nada. Es más que nada compañía lo que necesita». Otra pausa. Más larga esta vez. Rodrigo estaba evaluando mi respuesta, buscando inconsistencias, mentiras. «Papá», dijo finalmente, su voz bajando un tono, convertirse en algo más serio, más amenazante. «Sé que cuidar de alguien en el estado de Gabriela puede ser emocionalmente difícil. Si ella te dice cosas extrañas, si intenta contarte historias sobre mí o sobre nuestra relación, quiero que recuerdes que está enferma. Su percepción de la realidad está distorsionada por el trauma. No debes tomar en serio nada que te diga. De hecho, sería mejor que no la alentaras a hablar en absoluto. Los doctores dijeron que el silencio es parte de su proceso de sanación. Si intenta romperlo prematuramente, podría causarle más daño psicológico». Me quedé helado. Sabía, de alguna manera Rodrigo sabía que Gabriela había hablado. «No te preocupes», logré decir, manteniendo mi voz firme con un esfuerzo sobrehumano. «Gabriela no ha dicho una palabra. Literalmente, sigue sin hablar. Yo solo me aseguro de que esté cómoda y tome sus medicinas. Todo está bajo control». Un suspiro de alivio del otro lado. «Bien», dijo Rodrigo, «eso es bueno. Lamento sonar tan paranoico, pero ya sabes, es mi esposa, me preocupo por ella. Quiero asegurarme de que reciba el mejor cuidado posible. Regreso en 3 días, papá. Solo 3 días más, y esto terminará. Podrás volver a tu vida normal». Las palabras sonaron como una amenaza velada. «Esto terminará», colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono en mi mano, sintiendo cómo el sudor frío me corría por la espalda. Gabriela había palidecido hasta parecer casi translúcida. «Él sabe», susurró. «De alguna manera sabe que hablé. Tal vez no sabe exactamente qué dije o con quién, pero sospecha algo, por eso llamó. Para recordarte que estoy loca, para plantar esas dudas en tu cabeza por si acaso yo hubiera dicho algo. Es su forma de protegerse, de asegurarse de que incluso si hablo nadie me crea». Tenía razón, por supuesto. Rodrigo siempre estaba 3 pasos adelante, siempre preparando el terreno para cualquier eventualidad, pero esta vez había cometido un error. Había subestimado a su padre, había asumido que mi lealtad hacia él sería inquebrantable, que elegiría creerle a él sobre cualquier evidencia en contrario, y ese error podría costarte todo. Esa noche dormí aún peor que las anteriores. Cada sombra parecía esconder una amenaza, cada sonido era un posible intruso. El sedán oscuro no regresó, pero eso casi hacía las cosas peor.
Saber que estaban vigilando era aterrador. No saber dónde estaban o cuándo atacarían era pura tortura psicológica. Me levanté varias veces durante la noche para revisar las puertas y ventanas, asegurándome de que todo estuviera cerrado con llave. También revisé la habitación de Gabriela. Ella tampoco dormía. La encontré sentada en su cama, abrazando sus rodillas, mirando hacia la puerta como si esperara que en cualquier momento se abriera y entrara su peor pesadilla hecha realidad. Me senté junto a ella sin decir nada. A veces las palabras son inadecuadas, insuficientes para el peso del momento. Solo nos quedamos así, dos personas aterrorizadas esperando el amanecer, esperando que llegara el día en que finalmente podríamos hacer algo en lugar de solo esperar y escondernos. Cuando la primera luz del día comenzó a filtrarse por la ventana, Gabriela finalmente habló. Gracias, dijo simplemente, por creerme, por no pensar que estoy loca, por arriesgar tu relación con tu hijo por mí. No sabía qué responder a eso. La relación con mi hijo ya estaba destruida. Él la había destruido con sus acciones, con sus decisiones, con las líneas que había cruzado sin pensarlo dos veces. Todo lo que yo estaba haciendo ahora era reconocer esa destrucción, aceptarla y elegir el lado correcto de la historia. El día de la reunión con Laura llegó finalmente. Nos preparamos con el cuidado de soldados preparándose para la batalla. Gabriela se vistió con ropa normal por primera vez en un mes, dejando atrás los camisones de enferma. Se maquilló ligeramente para ocultar la palidez extrema, se peinó. Quería parecer cuerda, funcional, creíble. Yo me vestí con ropa casual, nada que llamara la atención. Empacamos toda la evidencia en un sobre de papel manila, el mismo tipo de sobre donde Rodrigo guardaba sus fotografías. Había una ironía amarga en usar sus propias herramientas contra él. Antes de salir, hice una última revisión de la casa, asegurándome de que todo pareciera normal. No queríamos que Rodrigo sospechara nada si revisaba las grabaciones de las cámaras. Salimos cerca del mediodía, el día estaba nublado, pero no llovía. Tomamos un taxi a 2 cuadras de la casa, caminando despacio para no parecer que teníamos prisa. Durante todo el trayecto mantuve los ojos en los espejos retrovisores, buscando el sedán oscuro o cualquier otro vehículo que pareciera seguirnos. No vi nada obvio, pero eso no significaba que no estuviéramos siendo vigilados. Los profesionales saben cómo seguir sin ser detectados. Gabriela iba tensa a mi lado, sus manos apretadas en puños sobre su regazo. Cada semáforo en rojo parecía durar una eternidad. Cada giro del taxi nos ponía los nervios de punta, pero finalmente llegamos al centro, al distrito comercial donde las calles bullían de gente y el anonimato era posible. La cafetería era exactamente como Laura la había descrito, una cadena conocida, llena de estudiantes con laptops, profesionales en reuniones de trabajo, turistas descansando. Nos sentamos en una mesa del fondo, cerca de la salida de emergencia. Otro hábito paranoico que habíamos desarrollado, siempre tener una vía de escape identificada. Pedimos café, que no teníamos intención de beber, era solo utilería para no parecer sospechosos. Laura llegó 15 minutos después. La reconocí por las fotos que había visto en internet, pero en persona se veía diferente. Más joven, pero también más cansada, como si hubiera visto demasiadas cosas oscuras para su edad. Traía una mochila de cuero gastada y una grabadora digital. Se sentó frente a nosotros y nos evaluó con ojos de periodista, esa mirada que disecciona y cataloga. Gabriela, dijo finalmente, con una sonrisa que intentaba ser reconfortante, pero no lo lograba completamente. «Te ves diferente, han sido años». Gabriela asintió. «Sé que parezco un cadáver ambulante», dijo con una voz más firme de lo que yo esperaba. «No hace falta que seas amable sobre eso. Pero todo lo que te dije por teléfono es verdad, y tengo las pruebas para demostrarlo». Empujó el sobre de papel manila a través de la mesa. Laura lo tomó con cuidado, casi reverencia, como si entendiera que lo que contenía podía cambiar vidas, destruir carreras, tal vez incluso costar vidas. Lo abrió y comenzó a revisar el contenido. Yo observaba su rostro, viendo cómo sus expresiones cambiaban a medida que procesaba cada documento, cada fotografía, cada pieza de evidencia incriminatoria. Pasó casi media hora revisando todo. No habló durante ese tiempo. Solo ocasionalmente hacía anotaciones en una pequeña libreta que había sacado de su mochila. Finalmente levantó la vista. «Esto es», comenzó, luego se detuvo, buscando las palabras adecuadas. «Esto es explosivo. Si todo esto es auténtico y necesitaré verificarlo exhaustivamente, estamos hablando de múltiples delitos graves: lavado de dinero, fraude, intento de asesinato, abuso doméstico».
Y estos nombres, señaló algunos de los documentos, algunos de estos nombres están vinculados a organizaciones criminales muy peligrosas. Publicar esto no solo arruinará la carrera de tu esposo, podría desmantelar redes enteras, y eso significa que las personas involucradas harán lo que sea necesario para evitar que salga a la luz. Miró directamente a Gabriela. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Porque una vez que pongamos esto en movimiento, no hay manera de detenerlo. Gabriela no dudó ni por un segundo. Estoy segura, dijo. Él iba a matarme de todas formas, al menos así. Si muero, será por haber luchado, por haber intentado exponer la verdad. Es mejor morir peleando que morir como una víctima silenciosa. Laura asintió lentamente. Está bien, dijo. Voy a necesitar tiempo para verificar todo esto, para construir la historia, para asegurarme de que cada detalle es airtight. No puedo permitirme ningún error. Dame una semana. Una semana y tendré algo listo para publicar. Pero durante ese tiempo necesito que ustedes se mantengan completamente fuera del radar. Nada de contacto conmigo, nada de hablar con nadie más sobre esto. Y si es posible, salgan de esa casa. Encuentren un lugar donde Rodrigo no pueda encontrarlos. Le expliqué el problema. Si Gabriela desaparecía, Rodrigo lo sabría de inmediato. Tenía cámaras, tenía contactos, tenía recursos. Encontrarla sería solo cuestión de tiempo. Y cuando lo hiciera, su reacción sería impredecible y probablemente violenta. Nuestra mejor opción era seguir actuando normal, fingir que nada había cambiado hasta que Laura publicara la historia. Una vez que estuviera en dominio público, matarnos no serviría de nada. Solo confirmaría la verdad de las acusaciones. Laura frunció el ceño, pero eventualmente estuvo de acuerdo. Es arriesgado, dijo, pero entiendo la lógica. Solo por favor, tengan mucho cuidado. Si en algún momento sienten que están en peligro inmediato, no duden en llamar a la policía. Sé que Rodrigo tiene contactos, pero no todos los policías están en su bolsillo. Hay gente buena allí también que se tomaría esto en serio. Nos despedimos afuera de la cafetería. Laura se perdió entre la multitud del centro con el sobre bajo el brazo, llevándose con ella nuestra única esperanza de justicia. Gabriela y yo nos quedamos parados en la acera durante unos minutos, ninguno de los dos queriendo regresar a esa casa, pero sabiendo que no teníamos opción. Finalmente tomamos otro taxi de vuelta. El trayecto pareció más corto esta vez, como si el universo tuviera prisa por devolvernos a nuestra prisión. Cuando llegamos, todo parecía exactamente igual que cuando nos fuimos. La casa nos esperaba tranquila, inocente, sin mostrar señales de las cosas terribles que ocurrían dentro de sus paredes. Entramos, y fue entonces cuando lo notamos. Algo estaba diferente, nada obvio, nada que saltara a la vista de inmediato, pero había pequeñas cosas fuera de lugar. Un cojín del sofá ligeramente movido, una puerta de armario que estaba seguro de haber cerrado y ahora estaba entreabierta. El sobre que había dejado deliberadamente a cierto ángulo en la mesa de la cocina ahora estaba rotado ligeramente. Alguien había estado en la casa mientras estábamos fuera, alguien había estado buscando algo. O tal vez simplemente mandando un mensaje, dejándonos saber que sabían que habíamos salido, que sabían que habíamos hecho algo que no debíamos haber hecho. Gabriela me miró con ojos que decían lo que ambos estábamos pensando. Ya no estábamos seguros ni siquiera en la casa. Quienquiera que hubiera entrado podía volver en cualquier momento. Podían estar observándonos en ese mismo instante a través de las cámaras que Rodrigo había instalado por todas partes. Revisé rápidamente el estudio, el lugar donde habíamos encontrado la evidencia original. Todo parecía en su lugar, pero había una sensación, una intuición visceral que me decía que alguien había estado allí. El aire mismo se sentía diferente, contaminado por una presencia extraña. Subí corriendo al segundo piso y revisé los escondites donde había guardado las copias de seguridad del USB. La de la cocina seguía allí, oculta detrás de las latas de conserva. La del garaje también estaba intacta, pero la que había enterrado en la maceta del jardín había desaparecido. Bajé las escaleras de 2 en 2 y salí por la puerta trasera hacia el pequeño jardín. La maceta seguía en su lugar, pero la tierra estaba removida, más suelta de lo que recordaba. Metí las manos en la tierra fría y húmeda, escarbando frenéticamente, buscando el USB que sabía que ya no estaría allí. Mis dedos tocaron solo tierra y raíces, nada más. Se lo habían llevado.
Alguien sabía exactamente dónde buscar, lo cual significaba que habían estado observando cuando lo escondí o que Rodrigo había deducido mis movimientos con esa precisión escalofriante que lo caracterizaba. Pero no importaba cómo lo habían encontrado, lo importante era que ahora sabían que teníamos evidencia, que la habíamos copiado, que estábamos planeando algo, y eso nos convertía en amenazas activas que necesitaban ser neutralizadas. Entré de nuevo a la casa con las manos sucias de tierra. Gabriela estaba en la cocina, abrazándose a sí misma, temblando. «Tenemos que irnos», dijo, «ahora mismo. No podemos quedarnos aquí ni un minuto más». Intenté pensar con claridad a pesar del pánico que me apretaba el pecho como una banda de hierro. «¿A dónde podemos ir?», pregunté. «No tenemos dinero suficiente para un hotel por una semana. No podemos ir a la casa de ningún familiar o amigo porque eso es lo primero que Rodrigo verificaría. Y si salimos huyendo, obviamente, si desaparecemos sin rastro, eso solo confirmará sus sospechas y acelerará lo que sea que esté planeando». Gabriela me miró con desesperación. «Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos aquí esperando a que venga a matarnos. No tengo respuesta a eso», no la que ella quería escuchar al menos. Decidimos comprometer. No huiríamos completamente, pero tampoco nos quedaríamos indefensos. Esa tarde compré cerraduras nuevas para las puertas de los dormitorios, de esas que se cierran desde adentro y son difíciles de forzar. También compré un bate de béisbol en una tienda de deportes, sintiéndome ridículo pero también ligeramente más seguro. No era mucho contra gente profesional, contra criminales con armas de verdad, pero era mejor que nada. Instalé las cerraduras mientras Gabriela vigilaba por la ventana. Sus manos no dejaban de temblar. Cada coche que pasaba por la calle la hacía sobresaltarse. Estábamos viviendo en un estado de terror constante, nuestros nervios estirados hasta el punto de ruptura. No podíamos seguir así durante una semana entera. Algo tenía que ceder, y temía que ese algo fuéramos nosotros. La noche cayó demasiado rápido. Preparé algo de cenar, pero ninguno de los dos pudo comer más que unos bocados. La comida sabía a ceniza en mi boca. Nos sentamos en la sala con todas las luces encendidas, como si la luz pudiera protegernos de lo que acechaba en las sombras. Puse el bate de béisbol al lado del sofá, al alcance de la mano. Gabriela sostenía el teléfono desechable, lista para marcar emergencias si algo pasaba. Vimos pasar las horas en el reloj de la pared. Las 9, las 10, las 11, la medianoche, nada pasaba, pero la anticipación era casi peor que cualquier ataque real. Nuestras mentes llenaban el vacío con imágenes de todas las cosas horribles que podrían suceder. Cerca de la 1 de la madrugada, escuchamos el primer sonido, un golpe seco contra la puerta principal. No un toque normal, no alguien llamando, un golpe deliberado, pesado, como una advertencia. Gabriela ahogó un grito. Yo me puse de pie, agarrando el bate con manos sudorosas. Esperamos. Otro golpe, más fuerte esta vez, y luego otro, y otro. Un ritmo constante, metódico, diseñado para aterrorizarnos. Quienquiera que estuviera del otro lado no intentaba entrar todavía, solo quería que supiéramos que estaban allí, que podían entrar en cualquier momento que quisieran. Llamé a la policía con el teléfono de la casa, mi voz saliendo más aguda de lo normal. «Hay alguien intentando entrar a mi casa», dije. «Necesito que envíen a alguien de inmediato». Di la dirección y la operadora me aseguró que una patrulla estaba en camino. Los golpes se detuvieron tan abruptamente como habían comenzado. El silencio que siguió fue casi peor. Me acerqué a la ventana con cuidado, manteniéndome lejos del cristal, y miré hacia afuera. La calle estaba vacía, no había nadie en el porche. No había ningún coche sospechoso estacionado cerca. Quienquiera que hubiera estado allí se había esfumado como humo. La patrulla de policía llegó 10 minutos después. 2 oficiales jóvenes que claramente pensaban que era una falsa alarma o los delirios de un anciano paranoico. Revisaron alrededor de la casa con sus linternas, no encontraron nada, no vieron señales de intento de entrada forzada. Me preguntaron si había tomado algún medicamento, si tal vez había soñado con los golpes. Les dije que no, que había estado completamente despierto, que mi nuera también los había escuchado, pero cuando pidieron hablar con Gabriela, ella se negó a bajar. Se había encerrado en su habitación, aterrorizada. Los oficiales intercambiaron una mirada significativa, una de esas miradas que decían claramente que pensaban que ambos estábamos locos. Me dieron su tarjeta, me dijeron que los llamara si pasaba algo más, y se fueron. Desde la ventana los vi hablar brevemente en la acera antes de subir a su patrulla. Uno de ellos estaba riendo. Me sentí humillado, furioso, pero sobre todo impotente. Así era como Rodrigo ganaba.
No con violencia abierta, sino con esta guerra psicológica, haciendo que pareciéramos paranoicos, inestables, no creíbles. Cuando finalmente alguien nos creyera, cuando la verdad saliera a la luz, probablemente ya sería demasiado tarde. Subí al segundo piso y toqué suavemente la puerta de Gabriela. «Soy yo», dije. Los policías se fueron, ella abrió la puerta solo una rendija. Estaba más pálida que nunca, si eso era posible. Fue él, susurró, o alguien que él mandó. Quiere que sepamos que puede llegar a nosotros cuando quiera, que estamos a su merced, que no hay escape. Entré a su habitación y cerré la puerta tras de mí. Hablemos de opciones reales, dije. Podemos intentar contactar de nuevo con Laura, decirle que acelere la publicación, o podemos ir directamente a la policía mañana, no a una patrulla de barrio, sino a detectives, a alguien de más rango. O podemos simplemente salir de la ciudad, subir a un autobús y desaparecer. Irnos tan lejos que Rodrigo no pueda encontrarnos. Gabriela negó con la cabeza ante cada sugerencia. Si contactamos a Laura y le pedimos que acelere, publicará algo apresurado, lleno de huecos que los abogados de Rodrigo podrán explotar. Si vamos a la policía sin coordinación previa, los contactos de Rodrigo nos neutralizarán antes de que lleguemos a alguien confiable. Y si huimos, solo confirmamos su narrativa de que soy una enferma mental inestable y tú, un anciano senil. Seremos fugitivos, no víctimas buscando justicia. Tiene que haber algo que podamos hacer, dije con desesperación. No podemos simplemente quedarnos aquí esperando. Gabriela se sentó en el borde de su cama pensando. Finalmente dijo, hay una cosa. Es arriesgada y Rodrigo probablemente se dará cuenta de lo que estamos haciendo, pero si funciona, nos comprará el tiempo que necesitamos. Cuéntame, le urgí. Ella tomó aliento profundamente. Podemos provocarlo, hacer que muestre su mano prematuramente. Si logramos que ataque abiertamente en un lugar público, con testigos, ya no podrá mantener su fachada de esposo preocupado, se expondrá, y eso nos dará la evidencia directa que necesitamos. Miré a Gabriela como si se hubiera vuelto loca. ¿Estás sugiriendo que te ofrezcas como carnada, que lo incites a intentar matarte? Ella asintió lentamente. Es la única manera. Mientras sigamos escondiéndonos, él controla el juego. Tenemos que cambiar las reglas. Pasamos el resto de la noche planeando. No era un buen plan. De hecho, era un plan terrible lleno de agujeros y riesgos incalculables. Pero era el único plan que teníamos. Gabriela haría lo que Rodrigo nunca esperaría que hiciera, saldría, iría a lugares públicos, actuaría como si estuviera recuperándose, como si volviera lentamente a la normalidad. Eso lo pondría nervioso, lo forzaría a actuar antes de lo que había planeado cuando no estuviera completamente preparado. Y yo estaría cerca, documentando todo, listo para intervenir si las cosas se salían de control, lo cual, admitía francamente, era extremadamente probable. Pero ¿qué otra opción teníamos? ¿Esperar pasivamente la muerte o pelear activamente por la supervivencia? Cuando lo ponías en esos términos, la elección era obvia. Al día siguiente, Gabriela se arregló con cuidado. Se maquilló más de lo normal, se vistió con ropa bonita, incluso se puso perfume. Se veía casi como la mujer que había sido antes de que todo se desmoronara, antes de que Rodrigo la destruyera sistemáticamente. Salimos cerca del mediodía, caminamos por el vecindario, despacio, sin prisa, como si solo estuviéramos dando un paseo casual. Yo llevaba mi teléfono en el bolsillo con la cámara de video ya activada, lista para grabar en cualquier momento. Saludamos a algunos vecinos que nos miraron con sorpresa. La señora García, que vivía 3 casas más allá, se acercó con preocupación. «Gabriela, qué gusto verte fuera», dijo. «¿Cómo te sientes?» Gabriela sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, pero que era convincente de todas formas. «Mejor, gracias», respondió. «Los doctores dicen que el aire fresco es bueno para mí». Fuimos a una cafetería cercana, diferente de donde nos habíamos encontrado con Laura. Nos sentamos junto a la ventana, completamente visibles desde la calle. Pedimos café y pasteles que de nuevo no teníamos intención de comer. Era todo teatro, una actuación diseñada para un público específico, y ese público no tardó en aparecer. Habíamos estado allí menos de 20 minutos cuando vi el sedán oscuro estacionarse al otro lado de la calle. El mismo que había visto aquella noche frente a la casa, un hombre salió del vehículo. Era grande, de hombros anchos, vestido con un traje que no podía ocultar completamente su naturaleza de matón. No intentó esconderse, se quedó allí parado, mirando directamente hacia nosotros a través de la ventana. Quería que supiéramos que estaba allí. Era otro mensaje, otro recordatorio de que estábamos siendo vigilados. Gabriela lo vio y por un momento pensé que entraría en pánico, que saldría corriendo.
pero en lugar de eso se enderezó en su silla, sostuvo su mirada y luego deliberadamente le dio la espalda. Fue un acto de desafío pequeño pero significativo. Le estaba diciendo que no tenía miedo, o al menos que no dejaría que el miedo la paralizara. El hombre se quedó allí durante varios minutos más. Luego volvió a subir a su coche y se alejó. Pero ambos sabíamos que eso no era el final, era solo el principio. Habíamos movido una pieza en el tablero. Ahora Rodrigo movería la suya y cada movimiento nos acercaba más al inevitable enfrentamiento. Solo esperaba que cuando llegara ese momento estuviéramos preparados, que tuviéramos suficientes testigos, suficiente evidencia, suficiente protección para sobrevivir. Llamé a Laura desde el teléfono desechable esa tarde, desde un teléfono público en un centro comercial al otro lado de la ciudad. Le conté sobre los golpes en la puerta, sobre el hombre en el sedán, sobre nuestro plan de provocar a Rodrigo. Esperaba que me dijera que estábamos locos, que era demasiado peligroso. En cambio, después de un largo silencio dijo, si van a hacer esto, necesitan documentarlo todo. Cada encuentro, cada amenaza, cada momento. Porque cuando esto explote y va a explotar, necesitamos tener un registro completo. Voy a darte el contacto de un camarógrafo freelance que trabaja conmigo a veces. Se llama Daniel. Es discreto, confiable y tiene experiencia documentando situaciones peligrosas. Puede seguirlos sin ser obvio, puede capturar evidencia que sostendrá en corte. Los pondré en contacto. Daniel resultó ser un hombre de 30 y tantos años, con barba descuidada y una cámara profesional que manejaba con la familiaridad de alguien que la ha usado en zonas de guerra. Nos encontramos en un parque público esa misma tarde. Le expliqué la situación en términos generales. Le mostré algunas de las fotos del USB que aún conservábamos. Le hablé de Rodrigo, de Esteban Maldonado, de toda la red criminal en la que estábamos atrapados. Daniel escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, dijo, he cubierto carteles de drogas en Sinaloa, escuadrones de la muerte en Centroamérica, corrupción policial en Ciudad de México. Esto es malo, pero no es lo peor que he visto. Puedo ayudarlos, pero necesitan entender que si esto se pone violento, yo voy a seguir grabando, no voy a intervenir, no soy guardaespaldas, soy documentalista. Mi trabajo es capturar la verdad, no cambiarla. Aceptamos sus términos. ¿Qué otra opción teníamos? Los siguientes 2 días fueron surrealistas. Gabriela y yo salíamos regularmente, seguidos a distancia segura por Daniel con su cámara, y nosotros éramos seguidos a su vez por los hombres de Rodrigo. Ya ni siquiera intentaban ser sutiles. El sedán oscuro aparecía donde quiera que fuéramos. A veces era el mismo hombre grande. Otras veces eran personas diferentes. Pero el mensaje era siempre el mismo. Estamos aquí. Te estamos observando, no hay escape. Gabriela mantenía su compostura, pero yo podía ver el costo que le estaba cobrando. Cada noche regresábamos a la casa y ella se derrumbaba, temblando, llorando, liberando todo el terror que había contenido durante el día. Yo la sostenía, le decía que todo saldría bien, mentiras reconfortantes que ambos sabíamos que eran mentiras. Rodrigo llamó de nuevo en la mañana del tercer día. Esta vez su voz no intentaba sonar preocupada o casual, estaba fría, controlada, peligrosa. Papá, dijo, he recibido reportes preocupantes. Me dicen que has estado sacando a Gabriela de la casa, que la has llevado a lugares públicos. Los doctores fueron muy claros en que ella necesita descanso, aislamiento, no estímulos externos que podrían empeorar su condición. ¿Qué estás haciendo? Mantuve mi voz firme, aunque mi corazón latía como tambor de guerra. Ella está mejorando, Rodrigo. Está empezando a hablar de nuevo. Pensé que le gustaría saber que su esposa se está recuperando. Silencio del otro lado, un silencio largo y tenso. Está hablando, dijo finalmente, su voz aún más fría que antes. ¿Qué está diciendo exactamente? Solo cosas normales, respondí, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Comentarios sobre el clima, sobre la comida, nada preocupante. De hecho, creo que para cuando regreses mañana te sorprenderás gratamente de cuánto ha mejorado. Otra pausa. Sí, dijo Rodrigo, mañana. Regreso mañana por la noche. Y creo que es momento de que tengamos una conversación seria, papá, los tres, sobre el futuro de Gabriela, sobre qué es lo mejor para ella, sobre las decisiones difíciles que a veces hay que tomar cuando alguien que amamos está sufriendo. Las palabras sonaron como amenaza y promesa al mismo tiempo. Colgó sin despedirse. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo cómo el poco tiempo que nos quedaba se escurría entre los dedos como arena. Mañana, le dije a Gabriela. Regresa mañana por la noche. Y creo que cuando llegue va a actuar, va a intentar terminar esto de una vez.
Ella asintió. Lo sabía, por supuesto que lo sabía. Entonces mañana es cuando nosotros actuamos también. Llamé a Laura de nuevo. Necesitas publicar la historia mañana, le dije sin preámbulos. No importa si no has verificado todo, no importa si no está perfecta. Si esperas más tiempo no habrá historia que publicar porque estaremos muertos. Hubo resistencia al principio. Laura era periodista profesional, no quería publicar algo que pudiera ser cuestionado legalmente. Pero finalmente, cuando le expliqué que Rodrigo regresaba mañana, que toda nuestra evidencia sugería que esa sería la noche en que ejecutaría su plan, ella cedió. La publicaré mañana al mediodía, dijo. Le daré suficiente tiempo para circular antes de que tu hijo regrese. Así cuando llegue a la casa, ya será demasiado tarde para detenerlo. Llamé también a Daniel. Va a pasar mañana por la noche, le dije. Necesito que estés aquí, afuera de la casa, grabando todo. Pase lo que pase. Él aceptó sin hacer preguntas y luego, porque no sabía qué más hacer, llamé a mi hija, la hermana de Rodrigo, que vivía en otro estado y a quien no había visto en meses. Le conté todo, cada detalle horrible, cada pieza de evidencia, cada plan que habíamos hecho. Ella lloró. Lloró por su cuñada, lloró por su hermano que se había convertido en un monstruo, lloró por la familia que se estaba desintegrando ante nuestros ojos. Pero cuando terminó de llorar, dijo algo que necesitaba escuchar. Estás haciendo lo correcto, papá. No importa lo que pase. Estás del lado correcto de esto. Eso es lo único que importa. Y te amo por ello. La última noche en esa casa fue la más larga de mi vida. Gabriela y yo nos sentamos en la sala con todas las luces encendidas de nuevo. El bate de béisbol estaba a mi lado, pero ambos sabíamos que probablemente no serviría de nada si las cosas se ponían verdaderamente violentas. Repasamos el plan una última vez. Cuando Rodrigo llegara, lo recibiríamos normalmente. Actuaríamos como si nada hubiera cambiado y esperaríamos a ver qué hacía él. Si intentaba drogarla, si intentaba lastimarla, Daniel lo estaría grabando desde afuera. Si intentaba algo más drástico, yo intervendría, gritaría, haría suficiente escándalo para que los vecinos llamaran a la policía y para entonces la historia de Laura ya estaría publicada. Las autoridades tendrían que tomarlo en serio. Tendrían que investigar. Era un plan lleno de suposiciones optimistas y puntos donde todo podía salir terriblemente mal. Pero era todo lo que teníamos. Cerca de las 3 de la madrugada, Gabriela finalmente se quedó dormida en el sofá, agotada por días de terror constante. La cubrí con una manta y me quedé despierto vigilando. Pensé en mi vida, en todas las decisiones que me habían llevado a ese momento, en cómo había criado a Rodrigo, en las señales que había ignorado, en las excusas que había hecho por él. Me preguntaba si había algo que podría haber hecho diferente, alguna conversación que podría haber tenido, alguna intervención que podría haber cambiado su camino, pero sabía que esos pensamientos eran inútiles. El pasado era inmutable, solo podía afectar el presente y el futuro, y en el presente tenía que proteger a Gabriela, tenía que asegurarme de que la verdad saliera a la luz. Todo lo demás era secundario. El amanecer llegó lento y gris, como si el sol mismo estuviera reacio a iluminar lo que vendría ese día. Me levanté del sillón donde había estado sentado toda la noche, mis articulaciones protestando, mi espalda adolorida. Preparé café fuerte. Gabriela despertó poco después, desorientada al principio, luego recordando dónde estaba y lo que se avecinaba. Su rostro se endureció con determinación. Hoy, dijo simplemente, hoy termina, de una manera u otra. Asentí, hoy termina. Desayunamos en silencio. Ninguno de nosotros con mucho apetito, pero obligándonos a comer de todas formas. Necesitábamos mantener las fuerzas. Laura había dicho que publicaría al mediodía. Eso nos daba unas horas, unas pocas horas preciosas antes de que todo explotara. Revisé mi teléfono obsesivamente durante toda la mañana, actualizando las páginas de noticias cada pocos minutos. A las 11:58 aún no había nada. A las 12:02 apareció. El titular era explosivo. Exactamente el tipo de cosa que no podía ser ignorada o suprimida fácilmente. Abogado prominente acusado de lavado de dinero y violencia doméstica, evidencia sugiere vínculos con crimen organizado. El artículo incluía documentos escaneados, capturas de pantalla de las transacciones bancarias y, lo más devastador de todo, el video de Gabriela cayendo por las escaleras con Rodrigo visible empujándola. Laura había hecho un trabajo increíble en el tiempo que tenía.
Todo estaba ahí, imposible de refutar, imposible de explicar. En cuestión de minutos, el artículo comenzó a viralizarse. Twitter explotó, Facebook se llenó de compartidos. Los medios tradicionales empezaron a recoger la historia. Mi teléfono comenzó a sonar, números desconocidos, llamadas que no contesté. Probablemente reporteros buscando comentarios, o tal vez los asociados de Rodrigo buscando hacer control de daños. No importaba. El punto era que la historia estaba afuera. Era pública, era imposible de contener. Llamé a Daniel. Ya lo vi, dijo antes de que pudiera hablar. Estoy en camino, estaré en posición en 1 hora. Solo asegúrense de mantener las cortinas abiertas. Necesito poder ver qué pasa adentro. Le aseguré que lo haríamos. Luego solo quedaba esperar. Esperar a que Rodrigo viera la historia, esperar a que procesara lo que habíamos hecho. Esperar a ver cómo reaccionaría un hombre acorralado, expuesto, con todo su cuidadoso plan desmoronándose a su alrededor. La primera llamada llegó a las 2 de la tarde. Era Rodrigo. No contesté. Dejó un mensaje de voz que escuché con el teléfono en altavoz para que Gabriela también pudiera oírlo. Su voz era irreconocible, un rugido de furia apenas contenida, entrecortado por respiraciones pesadas. «Papá», decía, «¿qué mierda hiciste? ¿Qué mierda hicieron? Creen que esto termina así. Creen que pueden destruirme y salir impunes. Están muertos. ¿Me escuchas? Están muertos». La llamada se cortó abruptamente. Gabriela estaba temblando, pero no de miedo esta vez. Era algo diferente, adrenalina quizás, o simplemente la sensación de haber finalmente contraatacado después de tanto tiempo siendo víctima. «Lo hicimos», susurró. «Realmente lo hicimos. Ya no puede esconderse. Todo el mundo sabe quién es realmente». Pero yo no compartía su alivio, conocía a mi hijo. O al menos pensaba que lo conocía y sabía que un Rodrigo acorralado era un Rodrigo extremadamente peligroso. No se rendiría, no aceptaría la derrota, haría lo que fuera necesario para recuperar el control o al menos para asegurarse de que si él caía, arrastraría a otros consigo. Llamé a Daniel de nuevo. «Acabamos de recibir una amenaza de muerte directa», le dije. «Necesito que estés completamente alerta. Si ves algo, cualquier cosa que parezca peligrosa, llama a la policía de inmediato. No esperes a que algo pase». Daniel me aseguró que estaba preparado, que tenía todo configurado para grabar en alta definición, que había alertado a algunos colegas que podían llegar rápido si necesitaba respaldo. Era reconfortante, pero solo hasta cierto punto. Las palabras no detendrían balas si las cosas llegaban a ese extremo. Las siguientes horas fueron una tortura de espera. El teléfono seguía sonando. Números desconocidos, llamadas que no contestábamos. Afuera comenzaron a aparecer reporteros. No muchos al principio, solo 1 o 2, pero gradualmente su número fue creciendo. Vans con equipos de noticias, camarógrafos, periodistas con micrófonos, todos querían una declaración, una entrevista, cualquier cosa que pudieran usar para amplificar la historia. Les ignoramos, no era el momento de hablar con los medios. Todavía no. Primero, teníamos que sobrevivir a lo que vendría esa noche. Los reporteros en la calle eran una complicación, pero también una protección inesperada. Rodrigo difícilmente haría algo obviamente violento con tantos testigos y cámaras alrededor, o al menos eso esperaba, pero mi hijo había demostrado ser capaz de cosas que nunca imaginé posibles. No podía darme el lujo de subestimar su capacidad para la violencia. A las 5 de la tarde recibimos una llamada diferente. Era un detective de la Unidad de Crímenes Financieros. Se identificó como el detective Ramírez y dijo que necesitaba hablar con nosotros sobre el artículo que había sido publicado. Su tono era profesional pero escéptico. Había visto muchas acusaciones infundadas en su carrera y claramente no estaba convencido de inmediato de que éstas fueran legítimas. Le expliqué brevemente la situación, le dije que teníamos evidencia física, documentos, grabaciones de video, le hablé de las amenazas de muerte que habíamos recibido. Le dije que mi hijo regresaría a la casa esa noche y que temíamos por nuestras vidas. El detective escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo que enviaría una patrulla para vigilar la casa durante la noche. No podía hacer más sin revisar la evidencia completa primero, sin seguir los procedimientos apropiados, pero al menos no nos dejaría completamente desprotegidos. La patrulla llegó alrededor de las 6. 2 oficiales diferentes de los que habían venido cuando reportamos los golpes en la puerta. Estos parecían más profesionales, más serios. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con canas en las sienes, se acercó a la puerta y tocó. Le abrí y me pidió permiso para entrar y evaluar la situación. Le dejé pasar
y le mostré las cámaras destrozadas, las cerraduras nuevas que había instalado, el bate de béisbol que había comprado para defenderme. Le mostré también algunas de las pruebas en mi teléfono, screenshots del artículo de Laura, copias de algunos de los documentos más incriminatorios. El oficial asintió gravemente. «Hemos leído el artículo», dijo, «y el detective Ramírez nos puso al tanto de la situación. Estaremos afuera toda la noche. Si pasa algo, cualquier cosa, griten, estaremos aquí en segundos». Gabriela y yo nos sentamos de nuevo en la sala. Las cortinas estaban abiertas como Daniel había pedido. Podíamos ver la patrulla estacionada en la calle, podíamos ver a los reporteros manteniéndose a distancia respetuosa, pero claramente sin intención de irse. Y en algún lugar entre las sombras, invisible pero presente, estaba Daniel con su cámara. Estábamos tan protegidos como podíamos estar dadas las circunstancias, pero aún así el miedo no desaparecía. El miedo era un animal vivo en mi pecho, arañando, mordiendo, recordándome que las cosas todavía podían salir terriblemente mal, que un hombre desesperado es capaz de cualquier cosa, que Rodrigo había demostrado ya que no tenía límites morales que no estuviera dispuesto a cruzar. Las 7 pasaron, las 8, las 9, el sol se había puesto completamente y la calle estaba iluminada por las farolas y las luces intermitentes de las vans de noticias. Y entonces, a las 9:43 apareció. Un taxi se detuvo frente a la casa y Rodrigo bajó con su maleta. Se quedó parado en la acera durante largos segundos, mirando hacia su casa, hacia los reporteros, hacia la patrulla policial. Vi cómo procesaba la escena, cómo su mente trabajaba calculando ángulos, buscando salidas. Los reporteros de inmediato se abalanzaron sobre él con cámaras y micrófonos. «Señor Méndez, ¿tiene algún comentario sobre las acusaciones? Es verdad que ha estado lavando dinero. Es verdad que empujó a su esposa por las escaleras». Rodrigo los ignoró completamente. Caminó hacia la puerta principal con pasos medidos, controlados, arrastrando su maleta tras de sí. Toqué el timbre. Por supuesto que tocó el timbre. No intentó entrar a la fuerza, no hizo ningún movimiento amenazante, no con tantos testigos observando. Miré a Gabriela. Ella asintió. Estaba lista. Juntos caminamos hacia la puerta. Puse mi mano en el picaporte y respiré profundamente. Luego abrí. Rodrigo estaba de pie en el umbral, perfectamente vestido como siempre. Su rostro, una máscara cuidadosa de confusión herida. «Papá», dijo con voz quebrada, perfectamente calibrada para sonar como víctima. «¿Qué está pasando? ¿Por qué hay policías en mi casa? ¿Por qué hay reporteros afuera? ¿Qué locuras le has estado contando a la prensa?» Entró sin esperar invitación, dejando su maleta en el recibidor. Sus ojos encontraron a Gabriela y algo oscuro cruzó su rostro, algo rápido pero inconfundible. Furia pura y homicida. Gabriela se mantuvo firme. Encontró su voz, esa voz que había guardado durante un mes, y habló con claridad. «Se acabó, Rodrigo», dijo. «Todo el mundo sabe lo que hiciste, lo que me hiciste, los crímenes que cometiste. Ya no puedes controlar la narrativa. Ya no puedes hacer que parezca que estoy loca. La evidencia está ahí afuera. Miles de personas la han visto. Y más importante, las autoridades la tienen. Has acabado». Rodrigo se quedó muy quieto, demasiado quieto. Era la quietud de un depredador a punto de atacar. Cuando habló, su voz ya no intentaba sonar herida o confundida. Era fría, vacía, desprovista de toda humanidad. «Ustedes no entienden lo que han hecho», dijo. «No entienden con quién están jugando. Creen que esto me destruye a mí solo. Pero yo no estoy solo en esto. Y la gente con la que trabajo, la gente a la que han expuesto, no son personas que perdonen, no son personas que olviden». «Esteban Maldonado», dije, «es de él de quien estás hablando». Rodrigo me miró con algo parecido al respeto. «Bien, papá. Veo que hiciste tu tarea». «Sí, Esteban, y sus socios, y todas las personas en esa red que ahora están expuestas gracias a tu pequeña cruzada moral. ¿Crees que los policías afuera te van a proteger? ¿Crees que las cámaras de los reporteros te hacen invencible? Son tan ingenuos. Esto no termina con mi arresto. Esto apenas comienza. Y cuando esto termine, cuando todo el polvo se asiente, tú vas a desear haber mantenido la boca cerrada». Dio un paso hacia Gabriela. Instintivamente me moví entre ellos. Él me miró como si apenas me hubiera notado. «Quítate, papá, no tienes nada que ver con esto. Esto es entre Gabriela y yo, entre esposo y esposa. Necesitamos tener una conversación privada». «No», dije con más firmeza de la que sentía. «No habrá conversaciones privadas, no habrá más manipulación, no habrá más violencia. Se acabó, Rodrigo. Acepta que perdiste y entrégate con dignidad, es lo único que te queda».
Algo se rompió en sus ojos, el último vestigio de control, de civilización. Lo que quedó era puro animal herido y peligroso. Mi hijo, el hombre que había criado, el niño que había sostenido en mis brazos, completamente desapareció y en su lugar quedó un extraño lleno de odio. Se abalanzó hacia Gabriela, no con sutileza, no con el cuidado calculado que había caracterizado sus abusos anteriores. Fue un ataque directo, violento, con las manos extendidas hacia su garganta. Yo me interpuse, empujándolo con toda la fuerza que tenía. No era mucha fuerza, era un hombre viejo peleando contra alguien más joven, más fuerte, pero no tenía que ganar, solo tenía que detenerlo el tiempo suficiente. Afuera explotó el caos. Los reporteros gritaban, las cámaras grababan. Los policías que habían estado en la patrulla estaban corriendo hacia la puerta. Rodrigo me empujó a un lado con facilidad brutal y yo caí pesadamente contra la pared. Vi estrellas. Escuché a Gabriela gritar. Rodrigo tenía sus manos alrededor de su cuello apretando, su rostro contorsionado en una máscara de furia. Y entonces la puerta se abrió de golpe. Los dos oficiales entraron con armas desenfundadas. «Suelte a la mujer», gritaba uno de ellos, «suéltela ahora o disparo». Por un momento terrible pensé que Rodrigo no obedecería. Pensé que había cruzado el punto de no retorno, que preferiría matarla y morir en el intento que aceptar la derrota. Pero finalmente, lentamente, sus manos se aflojaron. Gabriela cayó al suelo tosiendo, jadeando, con marcas rojas en el cuello que definitivamente dejarían moretones. Los oficiales se abalanzaron sobre Rodrigo, lo tiraron al suelo, le pusieron las esposas. Él no resistió, solo se quedó allí, mirándome con ojos que no reconocía. «Cometiste un error, papá», dijo mientras lo arrastraban hacia afuera. «El peor error de tu vida. Yo te di la oportunidad de estar del lado correcto. Te di la oportunidad de ser parte de algo grande y elegiste a ella. Elegiste a una extraña sobre tu propia sangre. Vas a arrepentirte, te lo prometo». Lo sacaron de la casa mientras seguía gritando amenazas. Los reporteros grababan todo. Daniel también estaba grabando desde su posición en la calle. Todo quedaba documentado. Cada palabra amenazante, cada gesto violento. No había manera de que Rodrigo pudiera retorcer esta narrativa a su favor. Todos habían visto quién era realmente. Los paramédicos llegaron minutos después. Revisaron a Gabriela, documentaron sus heridas, tomaron fotografías de los moretones en su cuello, también me revisaron a mí. Tenía algunas contusiones de donde había golpeado contra la pared, pero nada serio, nada que no sanara con tiempo. Los detectives llegaron después, incluyendo el detective Ramírez. Pasamos horas dando declaraciones. Les entregamos toda la evidencia que habíamos guardado, las copias de seguridad del USB, los documentos, todo. Les dimos los nombres de Laura y Daniel para que pudieran obtener sus testimonios también. Ramírez escuchaba todo con expresión cada vez más grave. «Esto es grande», dijo finalmente. «Mucho más grande de lo que anticipábamos. Van a necesitar protección, testigos protegidos probablemente, hasta que podamos desmantelar toda la red y asegurar que están a salvo». Esa noche no dormimos en la casa. Los detectives nos llevaron a un hotel discreto bajo nombres falsos. Gabriela y yo compartíamos una suite con 2 dormitorios. Ninguno de los dos podía dormir. Nos quedamos sentados en la pequeña sala, bebiendo café terrible de la cafetera del hotel, procesando todo lo que había pasado. «Lo logramos», dijo Gabriela en algún momento cerca del amanecer. «Realmente lo logramos. Sobrevivimos». Asentí, pero no podía compartir completamente su alivio porque sabía que esto no había terminado. Rodrigo estaba arrestado, sí, pero las personas para quienes trabajaba, las personas que habíamos expuesto, seguían libres. Y esas personas tenían recursos, conexiones, motivación para silenciarnos. Los siguientes meses serían peligrosos, tal vez los siguientes años. Pero al menos ahora teníamos una oportunidad, teníamos la verdad de nuestro lado y teníamos la atención del público. Eso tenía que contar para algo. Los días siguientes fueron un torbellino. La historia explotó en todos los medios nacionales. No era solo sobre Rodrigo ahora, era sobre toda la red de lavado de dinero, sobre los vínculos con el crimen organizado, sobre cómo abogados y profesionales respetables estaban facilitando operaciones criminales masivas. Varios otros arrestos se hicieron. Esteban Maldonado fue capturado intentando huir del país. Sus cuentas fueron congeladas, su operación desmantelada, no completamente, nunca completamente. Estas redes son como hidras, cortas una cabeza y crecen 2 más.
pero al menos habíamos hecho daño significativo, habíamos expuesto una parte del sistema podrido, y eso era más de lo que muchas víctimas lograban hacer. Gabriela comenzó terapia intensiva, tenía mucho que procesar, mucho trauma que sanar. Los meses de abuso, la caída, el mes de silencio autoimpuesto, todo había dejado cicatrices profundas, pero era fuerte, más fuerte de lo que cualquiera, incluyéndola a ella misma, había pensado. Poco a poco comenzó a recuperarse, no a la persona que había sido antes. Esa persona estaba muerta, destruida por Rodrigo, pero emergió alguien nuevo. Alguien que había pasado por el fuego y sobrevivido, alguien que sabía de lo que era capaz cuando la supervivencia dependía de ello. Comenzó a dar charlas a otras víctimas de violencia doméstica. Compartía su historia, no todos los detalles horribles, pero sí lo suficiente para que otras mujeres supieran que no estaban solas, que era posible escapar, que valía la pena pelear. Yo también tuve que hacer mi propio proceso, aceptar que mi hijo era un criminal, un abusador, potencialmente un asesino, aceptar que había señales que ignoré, comportamientos que justifiqué, momentos donde podría haber intervenido, pero elegí mirar hacia otro lado. La culpa era pesada, algunos días insoportable. Mi hija me ayudó, ella vino a quedarse conmigo durante las primeras semanas después del arresto. Hablamos mucho sobre Rodrigo, sobre nuestra familia, sobre cómo las cosas habían llegado a este punto. Fue doloroso, pero también necesario. Catártico de alguna manera, me recordó que yo no había creado a Rodrigo. Él había tomado sus propias decisiones, había elegido su camino. Yo solo podía controlar mis propias acciones, y mis acciones, cuando finalmente importó, habían sido las correctas. Había elegido proteger a una víctima inocente sobre proteger a mi hijo culpable. Había elegido la verdad sobre la lealtad ciega. Eso tenía que significar algo. El juicio fue largo y complejo. Rodrigo contrató a los mejores abogados defensores que el dinero podía comprar. Intentaron todos los trucos del manual. Intentaron desacreditar a Gabriela, pintarla como mentalmente inestable, como alguien con motivos para inventar historias, pero la evidencia era abrumadora. El video de la caída era particularmente devastador. Ninguna cantidad de spin legal podía explicar eso. Los documentos financieros conectaban directamente a Rodrigo con múltiples operaciones de lavado de dinero. Las grabaciones de sus amenazas, capturadas por Daniel y por las cámaras de los reporteros, demostraban su naturaleza violenta. No había defensa posible, fue encontrado culpable en todos los cargos. Intento de asesinato, violencia doméstica agravada, lavado de dinero, fraude, conspiración. La sentencia fue de 35 años en prisión federal sin posibilidad de libertad condicional por al menos 20. No fui a verlo después de la sentencia. Mi hija sí fue. Me dijo que Rodrigo no mostró ningún remordimiento, e incluso allí, incluso después de perderlo todo, seguía convencido de que él era la víctima, que nosotros lo habíamos traicionado, que todo era injusto. No había aprendido nada, no había crecido. Seguía siendo ese niño que había acusado falsamente a su hermana de romper su videojuego. Seguía siendo incapaz de aceptar responsabilidad por sus acciones, y en cierto modo eso hacía las cosas más fáciles, porque significaba que no había nada que salvar, ninguna chispa de humanidad a la que apelar. El hombre que yo había conocido como mi hijo estaba realmente muerto, o tal vez nunca había existido en primer lugar. Tal vez siempre había sido una ilusión, una máscara que yo había querido creer. Gabriela y yo mantuvimos contacto después del juicio. No éramos familia legalmente, pero nos habíamos convertido en algo parecido a través del trauma compartido. Ella se divorció de Rodrigo, por supuesto. El proceso fue complicado por todo el lío legal, pero eventualmente se resolvió. Ella recuperó su apellido de soltera, comenzó una nueva vida. Se mudó a otra ciudad donde nadie la conocía, donde podía ser simplemente Gabriela Méndez, no la víctima de esa historia terrible que todos habían visto en las noticias. Le fue bien, consiguió trabajo en una organización sin fines de lucro que ayudaba a víctimas de violencia doméstica. Eventualmente conoció a alguien nuevo, un hombre bueno, me dijo, un hombre amable que la trataba con respeto, que entendía su trauma y no intentaba apurar su sanación. Eso me hizo feliz. Saber que había encontrado algo de paz, algo de felicidad después de todo lo que había sufrido. En cuanto a mí, me mudé también. No podía seguir viviendo en la misma ciudad, pasando por lugares que me recordaban a Rodrigo, a quién había sido o quién había pensado que era. Me fui a vivir cerca de mi hija y sus nietos. Pasaba mis días haciendo cosas simples, jardinería, leyendo,
jugando con mis nietos, intentando no pensar demasiado en todo lo que había pasado. Pero por supuesto, era imposible no pensar en ello. Las cicatrices estaban allí, invisibles pero permanentes. Cada vez que veía las noticias y había alguna historia sobre violencia doméstica, pensaba en Gabriela. Cada vez que escuchaba sobre corrupción o lavado de dinero, pensaba en Rodrigo. Cada vez que jugaba con mis nietos me preguntaba qué señales debía buscar, qué comportamientos debía corregir antes de que fuera demasiado tarde. Vivía con el miedo constante de que la oscuridad que había consumido a mi hijo pudiera estar escondida también en sus hijos, pasada genéticamente como alguna maldición familiar. Pero mi hija me aseguraba que sus hijos eran buenos, que mostraban empatía, compasión, todas las cosas que Rodrigo nunca había mostrado realmente. Y tenía que creerle, tenía que tener fe en que no todos llevamos esa oscuridad, que algunos de nosotros podemos elegir la luz incluso cuando la oscuridad nos tienta. Laura continuó su trabajo periodístico. Su artículo sobre Rodrigo ganó varios premios. Se convirtió en una experta reconocida en crimen organizado y corrupción. Escribió un libro sobre el caso que se convirtió en bestseller. Me envió una copia firmada con una dedicatoria que decía «Para el hombre que eligió hacer lo correcto cuando importaba». Le agradecí, pero no leí el libro. No necesitaba revivir esos recuerdos en detalle. Vivir a través de ellos una vez había sido suficiente. Daniel también tuvo éxito. Su documental sobre los eventos, hecho en parte con las grabaciones que había capturado esa noche, fue seleccionado para varios festivales de cine. Ganó premios por cinematografía y por impacto social. Me invitó al estreno, pero decliné. Tampoco necesitaba ver eso. Algunas personas procesan trauma revisitándolo, examinándolo desde todos los ángulos. Yo no era una de esas personas. Yo procesaba trauma dejándolo atrás, construyendo nueva vida sobre las ruinas de la antigua, mirando hacia adelante, no hacia atrás. Ambos enfoques son válidos, cada quien sana a su manera. Y lo importante, lo único que realmente importaba, era que estábamos sanando, lentamente, dolorosamente, pero sanando. Los miembros de la red de lavado de dinero que no fueron capturados inicialmente siguieron siendo una amenaza durante años. Hubo incidentes, amenazas anónimas. Un coche que nos siguió durante semanas hasta que finalmente involucramos a los federales y desapareció. Una vez encontramos nuestro buzón lleno de fotografías de Gabriela, de mí, de mi hija, de mis nietos, todas tomadas recientemente sin nuestro conocimiento. El mensaje era claro. Podemos llegar a ustedes, podemos llegar a cualquiera que amen, estén callados o paguen las consecuencias. Pero no podíamos estar callados. Ya habíamos roto ese silencio. Ya habíamos elegido el lado correcto de la historia, no íbamos a retroceder ahora por miedo, así que aumentamos nuestra seguridad, nos mudamos varias veces más, cambiamos nuestras rutinas constantemente, vivimos como fugitivos en nuestro propio país, pero vivimos, y con el tiempo, a medida que más miembros de la red fueron capturados, a medida que la organización se desmoronó, las amenazas disminuyeron, no desaparecieron completamente, probablemente nunca desaparecerían. Pero se volvieron manejables. 5 años después del arresto de Rodrigo, Gabriela se casó de nuevo. Me invitó a la boda. Fue una ceremonia pequeña, íntima, solo familia cercana y amigos de confianza. Yo estaba allí, sentado en la primera fila, llorando silenciosamente mientras la veía caminar por el pasillo. No de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de saber que había sobrevivido, que había superado lo imposible, que había encontrado felicidad después de la oscuridad. Su nuevo esposo era todo lo que Rodrigo no había sido. Amable, considerado, transparente, la miraba con adoración genuina, no con esa posesividad enferma que Rodrigo había confundido con amor, y ella lo miraba con confianza, no con miedo. Era hermoso, era sanación hecha visible. Después de la ceremonia me abrazó y me susurró al oído: «Gracias por creerme, por salvarme, por elegirme». Y yo le respondí: «Tú te salvaste a ti misma, yo solo te ayudé a encontrar la puerta». Mi hija me preguntó una vez si me arrepentía de haber expuesto a Rodrigo, si deseaba haber ignorado las señales, haber mantenido la lealtad familiar por encima de la verdad. Lo pensé mucho antes de responder, porque era una pregunta complicada. Había perdido a mi hijo, no a la cárcel, porque él ya estaba perdido antes de eso. Lo había perdido al monstruo que había elegido convertirse. Esa pérdida dolía, dolería siempre.
Pero cuando pensaba en la alternativa, cuando imaginaba un mundo donde no hubiera actuado, donde Gabriela hubiera muerto como Rodrigo lo planeó, donde su muerte hubiera sido encubierta como suicidio y él hubiera continuado su vida libre y próspero, no podía vivir con eso, no podía ser cómplice de eso. Así que no, le dije a mi hija, no me arrepiento, elegí correctamente y lo elegiría de nuevo. Ahora, 10 años después de esos eventos, vivo una vida tranquila, mis nietos han crecido. Son buenos chicos, amables, empáticos, conscientes del mundo alrededor de ellos. No hay señales de la oscuridad que consumió a su tío. Eso me trae paz. Gabriela vive feliz con su esposo y sus 2 hijos adoptivos. Nos escribimos ocasionalmente, nos visitamos en días festivos. Nuestra relación es compleja, construida sobre trauma compartido, pero también sobre respeto mutuo y gratitud. Somos sobrevivientes, y entre sobrevivientes hay un vínculo que otros no pueden entender completamente. Laura sigue siendo periodista, sigue exponiendo la corrupción donde la encuentra. Daniel sigue documentando historias difíciles que otros no se atreven a contar. Ambos han seguido haciendo el trabajo importante de traer luz a la oscuridad. En cuanto a Rodrigo, está en prisión, cumpliendo su sentencia. He escuchado de otras personas que sigue afirmando su inocencia, que culpa a todos excepto a sí mismo, que ha encontrado religión o filosofía o alguna otra cosa que le permite vivir consigo mismo sin aceptar lo que hizo. No me importa realmente. Él hizo sus elecciones. Ahora vive con las consecuencias. Eso es justicia, no perfecta, porque la justicia perfecta no existe en un mundo imperfecto, pero es suficiente. Algunos días pienso en visitarlo, en tener una última conversación, en intentar entender qué pasó en su mente, en qué momento perdió el camino. Pero esos días pasan, porque sé que no obtendría respuestas reales, solo obtendría más manipulación, más mentiras, más intentos de justificar lo injustificable, y no necesito eso. Ya he hecho las paces con no entender completamente cómo mi hijo se convirtió en lo que se convirtió. Algunas preguntas no tienen respuestas satisfactorias. Lo que sí sé es esto: el mal existe, no en un sentido abstracto o teológico. Existe concretamente en las acciones de personas reales que eligen herir a otros para su propio beneficio. Y ese mal prospera en el silencio, en la complicidad, en la negación. Crece en la oscuridad como moho, extendiéndose invisiblemente hasta que es demasiado tarde para detenerlo. La única manera de combatirlo es con luz, con verdad, con el coraje de ver las cosas como realmente son, no como quisiéramos que fueran. Y a veces ese coraje requiere sacrificios terribles, requiere elegir la verdad sobre la comodidad, elegir la justicia sobre la lealtad. Elegir proteger a los vulnerables sobre proteger a los poderosos. Esas elecciones nunca son fáciles, pero son necesarias. Cuando miro atrás a esos días terribles, a esa semana que cambió todo, no veo heroísmo, veo miedo, veo confusión, veo a 2 personas desesperadas haciendo lo único que podían hacer para sobrevivir. Pero también veo elección. En cada momento crucial, Gabriela y yo elegimos la verdad sobre la mentira, elegimos pelear sobre rendirnos, elegimos la luz sobre la oscuridad. Y esas elecciones, acumuladas una sobre otra, construyeron un camino fuera del infierno. No fue un camino fácil, estuvo lleno de dolor y pérdida, pero nos llevó a un lugar mejor, a un lugar donde podíamos vivir con nosotros mismos, donde podíamos mirar nuestros reflejos en el espejo sin vergüenza. Eso, al final, es lo único que realmente importa. Esta historia no tiene un final feliz en el sentido tradicional. No hay reconciliación familiar. No hay redención para el villano. No hay un momento donde todo vuelve a ser como era antes del trauma, porque eso no es posible. El trauma cambia fundamentalmente quiénes somos. Las cicatrices permanecen incluso después de que las heridas sanan. Pero hay vida después del trauma. Hay posibilidad. Hay días donde el sol brilla y puedes olvidar por momentos las cosas terribles que pasaron. Hay amor que florece en tierra que fue quemada. Hay risas que resuenan en espacios que solo conocían gritos. Eso es suficiente. Tiene que ser suficiente, porque es todo lo que tenemos. Es todo lo que cualquier sobreviviente tiene. La oportunidad de seguir adelante, de construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que fue destruido, de elegir cada día vivir en lugar de simplemente existir. Y así vivo ahora, un día a la vez, rodeado de gente que amo, haciendo cosas pequeñas que traen alegría, jardinería, leyendo, jugando con mis nietos.
escribiendo estas palabras para que otros sepan que es posible sobrevivir lo imposible, que es posible enfrentarse al mal y ganar, aunque el costo sea alto, que es posible perder a alguien que amas y todavía encontrar razones para seguir amando, que es posible vivir con el conocimiento de cosas terribles y aún así encontrar belleza en el mundo. No es fácil, nunca será fácil, pero es posible, y esa posibilidad es lo que nos mantiene avanzando, lo que nos da la fuerza para elegir cada día seguir viviendo, seguir peleando, seguir creyendo que mañana puede ser mejor que hoy, porque a veces lo es, y ese a veces es suficiente.